«Si cocino y limpio, ¿me dejaría quedarme?», preguntó ella al ranchero viudo. Él arrastró una silla. Antes de adentrarnos en la historia, no olviden dejar su me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Finales del otoño de 1882 trajeron un frío constante sobre las llanuras de Texas. El anochecer bajaba una luz dura y gris, que dejaba ver cada clavo en las tablas del porche y cada junta en las paredes de la casa. Ellie Blackthorne, viudo desde hacía 3 años, se mantenía en el umbral con una lámpara de bronce en la mano, sus anchos hombros llenando el marco de la puerta. La camisa de faena se gastaba en los codos, los tirantes manchados de sudor, imposible de borrar. Tenía la apariencia de un hombre que había trabajado la misma tierra durante años y que contaba sus pasos sin pensarlo. La barba recortada corta para ahorrar fósforos. En su cabello aparecían llavetas grises que no estaban allí, la primavera en que enterró a Margaret Jane Callahan bajo el álamo. Desde entonces había hecho todo el trabajo en soledad. Su nombre sonaba en el pueblo, pero apenas lo usaba en casa. Prefería el silencio y tareas con final concreto. Su misión privada era simple: mantener el rancho en pie. Durante el invierno, techo, firme ganado, alimentado, cuentas claras, y ningún desorden que rompiera la rutina que le sostenía la cabeza. Unos pasos subieron las 2 gradas del porche. Una mujer se detuvo arriba, mano al pasamanos, para equilibrarse. Tendría poco más de 27. El vestido remendado en un costado y desgarrado en el bajo. Llevaba un lío pequeño atado en un pañuelo que apenas contenía otra blusa y un peine. El sol le había oscurecido brazos y cuello. Los pómulos afilados por días sin comer bien. Bajo la suciedad y el viento en la cara, aún se notaba cierto cuidado. Su cabello recogido con una tira de tela lavada y retorcida a secar cuando podía. Había caminado casi todo ese día. Probó suerte en la estación, en una pensión en la puerta trasera de una cocina, y en todas oyó lo mismo. No hoy, vuelve mañana. Demasiadas noches a la intemperie. Aquella temporada las manos le temblaban de hambre y del esfuerzo de mantenerse cortés, cuando lo fácil hubiera sido rendirse. Su propósito era directo: encontrar refugio digno, ganarlo con trabajo, evitar las manos y promesas torcidas de antes y conservar su honra. Miró al hombre a los ojos lo justo para mostrar que entendía lo que pedía y dijo con voz firme: «Si cocino y limpio, ¿me deja quedarme?». Ellie dejó que las palabras reposaran un segundo. Miró más allá hacia el corral. El cercado se mantenía firme porque lo había reforzado en junio. El alazán movió el peso y resopló suave. La puerta del granero corría sin atascarse porque la había arreglado ayer, antes de que la madera se hinchara. Pesó aquella petición frente a lo que guardaba la casa: 2 sillas, 2 platos, una cama y un cuarto extra preparado, pero vacío hacía meses. El abrigo y el tocador de Margaret Jane, con las mangas cruzadas aún intactos. No podía moverlos. Su primer impulso fue resistencia. Había organizado la casa a su modo, y en ese orden se mantenía. Pero luego, sin querer, reconoció en su voz la cadencia de quien trabaja antes de dormir. Evaluó riesgos, la necesidad, el qué dirían en el pueblo, las escasas reservas para el invierno. Vio también sus manos, la forma en que cuadraba los hombros, para que su voz no delatara temblor. Sintió aquella vieja punzada entre las costillas, moverse un poco y aquietarse. Decidió, dejó la lámpara sobre un estante, tomó una silla, la arrastró por el suelo, la giró hacia la puerta. «Siéntese y coma», dijo con voz áspera por el desuso, aunque sin dureza. Se hizo a un lado y la dejó entrar. Ella no se apresuró. Dio un paso dentro y observó la sala como hace quien aún no sabe si un sitio es seguro. Todo estaba limpio porque él cuidaba el orden. El piso de tablas barrido, salvo una mancha oscura junto a la estufa que recordaba café derramado. La mesa marcada en una esquina por una sartén ardiente de otra época. Un aparador con un cajón siempre rebelde cuando había humedad. La estufa guardaba brasas bajo cenizas y una chimenea recta sin fugas. En la repisa pedernal, eslabón y astillas de ocote, alineados con precisión. Ellie sirvió frijoles de una olla que mantenía al calor. Puso frente a ella un plato de hojalata y una cuchara.
Partió un mendrugo de pan y le acercó la mitad. Llenó un vaso con agua. Lo hizo sin mirarla más de lo necesario para su comodidad y la suya, y solo ocupó la otra silla después de verla llevarse la cuchara a la boca. Ella comió con control, ni ansiosa ni lenta, solo constante. El metal chocó contra el plato cuando la mano le tembló una vez, apretó más fuerte y siguió. Los frijoles eran sencillos, el pan duro en las orillas, pero el calor le llenó el estómago, y un alivio húmedo le picó en los ojos. No lloró. Se concentró en cada bocado, en cada sorbo. Observó las manos de él, un nudillo partido, una cicatriz en la base del pulgar. El modo en que sostenía la cuchara cerca pero sin aferrarse. Notó sus botas junto a la puerta, el sombrero en el perchero, la leña apilada con esmero. Nada descuidado, nada de sobra. Una casa que funcionaba. Cuando terminó de comer, Lila Rose Callahan dejó la cuchara con cuidado sobre el plato y entrelazó las manos. «Gracias», murmuró. «Las habitaciones pequeñas están al fondo», respondió Ely Blackthorne. Él alzó la lámpara y se puso de pie. Ella se levantó con su atillo y lo siguió por un pasillo angosto. Las tablas crujieron en el mismo orden de siempre, la tercera blanda, la sexta seca, la última, con un gemido breve. Esa familiaridad le daba a Ely cierta calma. Empujó la puerta del cuarto pequeño con el hombro porque solía atascarse cuando había humedad. El espacio ofrecía una cama angosta, un perchero con 3 clavos, un lavamanos con jofaína astillada y una ventana con cristal limpio que deformaba un poco la vista. Sobre el pie de la cama una manta de lana doblada. La luz de la lámpara formaba un círculo amarillo en la pared y revelaba las esquinas sin telarañas. «Puedes usarlo», dijo Ely. Ella giró despacio, aún con el fardo apretado contra el pecho. Probó el cerrojo de la ventana, tanteó con 2 dedos el lavamanos para ver si estaba firme. No abrió el cajón ni tocó la manta. Revisaba todo por costumbre, buscando orden y asegurándose de que no hubiera engaños. El cuarto era sencillo, honesto. Sintió aflojarse un poco la presión en el pecho. «Puedo empezar en la cocina», dijo en voz baja, con ese tono que él reconoció, el de alguien pidiendo la siguiente tarea. «Primero come, luego duerme», contestó Ely. Lo decía en serio, y además necesitaba esa pausa para pensar en lo que vendría después. Ella dejó el atillo sobre la cama, desató el pañuelo, y lo dobló con cuidado, como si importara. Y lo hacía. Un trozo de tela podía servir de venda de cuerda o de trapo. Eso le mostró a Ely cómo manejaba hasta las cosas pequeñas. Miró de reojo el espejito clavado en la pared, se cruzó con su propio reflejo y apartó la vista. No era vanidad, sino un recordatorio de quién seguía siendo. De regreso a la sala, él acomodó leña menuda, como mostrando que el fuego lo manejaba él, y que no quería ayuda salvo que la pidiera. Encendió las brasas y levantó una llama constante. Lila Rose tomó el paño húmedo de la jofaina y frotó los bordes de la mesa allí, donde suele esconderse la grasa. Pasó el trapo con fuerza hasta verlo ennegrecido, lo enjuagó, y volvió a limpiar hasta que las tablas brillaron bajo el círculo de la lámpara. Llevó el agua sucia por la puerta trasera y la vació en un lugar donde no formara hielo en el umbral. Regresó y tendió el paño a secar sobre una silla. Nada de aquello era para lucirse. Eran pasos básicos para que una casa resultara habitable. Ely llenó 2 tazas con café hervido de pozos ya usados. No pidió disculpas por lo aguado. Ella lo aligeró con agua y bebió. La amargura le dio firmeza. Él la observó inspeccionar la despensa, sin tocar nada, el barril de harina ya casi al fondo, el costal de sal medio lleno y atado fuerte, una cebolla solitaria en un cuenco. Un saco de frijol suficiente para una semana, medida 3 tarros en conserva del verano. Y arriba el cuaderno de cuentas con un clavo sobre él a modo de peso. Lila Rose no dijo nada, pero Ely vio en sus ojos que había tomado nota de todo sin mostrar desprecio. Se sintió mirado y no juzgado. Aquello era nuevo. El viento golpeó la cornisa sur y una lámina suelta de hojalata repiqueteó. Ely se prometió subir con martillo al día siguiente si el clima lo permitía. Ella oyó el mismo chasquido y fue hasta la puerta con la bota, apretó la alfombra gastada contra el umbral y la corriente se calmó.
Un arreglo pequeño. Ellie asintió. Sintió un respeto limpio, sin orgullo ni lástima. Llevó los platos hacia la jofaina, pero ella se adelantó al mismo tiempo. Sus dedos se rozaron apenas un instante. Ambos se retiraron sin sobresalto. Nada cargado, solo la prueba de que ninguno temía al contacto simple. Lavaron la loza y la dejaron escurrir. Ella secó la cuchara y la colocó con el mango hacia afuera lista para usar. Él lo notó. Sacó otra manta de un estante. «Las noches allá atrás son frías», dijo. «He pasado por peores», respondió ella sin desafío ni búsqueda de lástima, solo la verdad. Esa clase de respuestas acortaba distancias más rápido que cualquier discurso sobre esperanzas. Y Ellie lo respetó. Ella comenzó a alejarse por el pasillo, se detuvo, giró. «No tocaré sus cosas», afirmó. Era una línea y una promesa. «Hay una caja en el cajón de ese cuarto», advirtió Ellie. «Déjala tal cual». No había planeado decirlo, pero salió de esa parte suya que aún custodiaba la vida antigua. Esperó preguntas. «De acuerdo», contestó ella, sin indagar, sin inclinar la cabeza hacia el cajón. Promesa aceptada y guardada. Cuando Lila Rose Callahan se instaló en el cuarto pequeño, Ellie revisó el cerrojo trasero y atrancó la puerta principal. Ellie Blackthorne se acercó al tocador y apoyó la mano sobre la superficie sin abrir ningún cajón. No hacía falta. Sintió que la presión en el pecho cedía apenas lo ancho de un dedo. Se quedó un instante en el marco de la puerta del cuarto pequeño, donde aún flotaba el rastro de jabón del cabello de Lila Rose Callahan, mezclado con el polvo del día. Escuchó cómo se acomodaba sobre la cama de mecate, el crujido limpio, la quietud. Respiró hondo y se retiró. En la mesa abrió el libro de cuentas. Los números de meses atrás corrían y hasta subían: maíz comprado, clavos, bloques de sal, 2 becerros vendidos, una yegua cambiada. Nada anotado desde la primera helada. Clavó la vista hasta que las líneas se le nublaron, cerró el cuaderno y volvió a dejar el clavo encima. Abrió la puerta principal y se plantó en el aire helado. Ya había escarcha en la manija de la bomba y en la baranda. El alazán golpeó el suelo con una pata. A lo lejos aulló un coyote. Ellie repasó en la mente cada puerta del establo y supo que todas estaban aseguradas. Cerró la puerta y bajó la lámpara. La llevó por el pasillo y se detuvo frente a la habitación de ella. Tocó una vez con los nudillos. Sí, contestó Lila Rose desde dentro. «Hay agua en la jofaina», dijo él. «Y cerillos en el cajón». «Gracias», respondió ella. Él casi se fue, pero añadió: «Puedes quedarte por ahora». Las palabras le sonaron como si las hubiera dicho otro, pero las aceptó como suyas. «Entendido», dijo Lila Rose, sin apresurarse a dar las gracias ni pedir que lo repitiera. Su tono decía que había aprendido a no apretar una ganancia pequeña hasta que estuviera segura. Eli también respetó eso. Se acostó en su cama y miró el techo que cortaba la oscuridad. Mantuvo las manos juntas para que no buscaran trabajo que ya estaba hecho por el día. Escuchó el tic-tac de la estufa al enfriarse, el viento golpeando la madera y la respiración tranquila de otra persona en la habitación vecina. La primera sensación que lo alcanzó no fue alarma, sino alivio. Alivio básico animal de no ser el único cuidando un techo. No dejó que aquel pensamiento creciera. Lo mantuvo pequeño, verdadero. Y se dejó dormir. En el otro cuarto, Lila Rose miraba la ventana por donde se desvanecía el resplandor de la lámpara. Contaba los sonidos, el chasquido de la estufa, una tabla cediendo el viento soplando constante los pasos del hombre que iban y venían. Clasificó cada ruido como seguro o no. Todos seguros. El corazón se le calmó. La comida le calentaba el estómago. Las manos ya no temblaban. Recordó el último pueblo, la puerta cerrada en su cara. El capataz Cyrus Cy Taggart, mirándola al pecho antes de decirle que no había trabajo. Pensó en cómo había mantenido firme la voz y se había ido con dignidad. Recordó también la silla arrimada para ella sin palabras y sintió humedad detrás de los ojos. Presionó la muñeca contra ellos hasta que pasó.
Se repitió su regla. Primero trabajar, luego ganarse el derecho a quedarse. Guardar silencio. Irse si las manos o las voces se volvían malas. Planeó su mañana sin mostrarlo: airear la cama, barrer rincones, revisar provisiones. Dejar hecho algo antes del desayuno para que su valor quedara claro. Se durmió. La casa resistió. Nada se movió que no debiera. La noche pasó sencilla. Al amanecer la claridad mostró cada clavo del porche y cada astilla de la baranda. El calor de la estufa se extendía por el pasillo mientras Lila Rose doblaba la manta con esquinas rectas. Quería dejar claro cómo cuidaba el cuarto. Revisó el cajón sin abrirlo y vio que la caja seguía allí intacta como la noche anterior. La dejó como había prometido. Aireó la ropa de cama, entornó la ventana y entró a la sala con las mangas arremangadas. Puso agua a hervir y midió los últimos granos de café con mano precisa. Cortó manteca en la harina con 2 cuchillos para hacer bizcochos y amasó lo justo para que subieran. No más. El golpeteo del cuchillo en la lata llegó hasta Ellie, que se calzaba las botas y probaba la palma vendada. El dolor era recordatorio de lo que debía arreglar. Salió y encontró la mesa limpia y la estufa tirando bien. Asintió una vez en agradecimiento sin querer sobresaltarla. Luego tomó martillo, un puñado de clavos y un rollo corto de cartón embreado. Los dos salieron al patio, donde la cornisa sur se levantaba un poco con cada ráfaga porque el viento se había metido debajo. Ella sostuvo la escalera con ambas manos, mientras él subía. Colocó el primer clavo sin decir palabra, y cuando pidió el rollo ella se lo pasó, y lo sostuvo para que el papel no flameara. Sentía la mirada de Lila Rose Callahan sobre sus botas para sostener la escalera, y sobre sus manos para adivinar el siguiente clavo. Ellie Blackthorne trabajó rápido y limpio, y bajó de nuevo con el techo asegurado, la lámina ajustada y el cartón embreado firme. Dentro de la casa, ella sacó los panecillos del horno, los partió con un cuchillo romo, puso huevos en la sartén y le sirvió a él la ración más grande. Él intentó regresarle un panecillo, pero ella negó con la cabeza y dijo: «Vas a volver al techo antes del mediodía». Tenía razón, y él no discutió. Comieron sin prisa. Luego Eli dejó la taza y habló en tono parejo lo que debía decir. Condiciones. Trabajas por cuarto y comida. Habitaciones separadas. Yo no pongo mis manos sobre ti, y tú no las pones sobre mí. Tomas lo que necesites de la despensa igual que yo y me avisas cuando falte algo. Si sobra dinero después de pagar alimento y sal, apartamos una parte como salario tuyo para que nadie diga que estás aquí sin paga. Los domingos son para descansar o ir al pueblo si es seguro. Si quieres irte, me lo dices de día y te vas con el estómago lleno. Si yo necesito que te vayas, haré lo mismo». Ella escuchó sin moverse en la silla. Había buscado reglas claras y las obtuvo. Respiró y añadió: «Agrega esto. Quiero mantener mi propia puerta y llave si tienes alguna de sobra. Te diré a dónde voy dentro de la tierra para que no te preocupes, pero no le rindo cuentas a nadie más. Si vamos al pueblo, prefiero que me llamen trabajadora contratada, no familia ni caridad. Si aparece algún problema con gente que me conoció antes, serás el primero en saberlo. Y no bebo». Su voz no tembló ni subió. Ellie dejó que esas palabras reposaran. Luego se levantó, fue a un clavo en la puerta de la despensa donde colgaba una llave de hierro en un cordón de cuero y la puso sobre la mesa. «Para tu cuarto», dijo. Ella la tomó. Pesaba más de lo que parecía y ese peso le pinchó detrás de los ojos. Lo escondió levantándose a recoger los platos. Él lo notó y fingió no verlo. Limpiaron la mesa y organizaron las tareas del día. Ella arreglaría el cuarto chico, lavaría lo necesario. Zurciría la toalla rota, barrería bajo la cama, y detrás de la estufa restregaría la jofaina y la llenaría otra vez. Revisaría los frascos y empezaría un guiso si quedaba algo de carne al fondo del alacén. Ellie revisaría la unión del techo, engrasaría la bomba para que no goteara. Ahora que había pasado la lluvia, miraría el bebedero
y recorrería la cerca al este donde un becerro había husmeado una abertura 2 días antes. No hablaron del miedo, pero los dos lo sentían. El de ella que la echaran antes del mediodía si cometía un error. El de él que el orden de la casa se rompiera. La lista de faenas era la manera de enfrentarlos. Mientras fregaba, ella fue soltando pedazos de su historia, lo justo para que una casa justa supiera con quién trataba. Hablaba con las manos ocupadas sin dramatismo. Llegué desde un campamento afuera de San Marcos. El capataz dijo que la cocinera necesitaba ayuda. Cuando llegué, la cocinera ya tenía una prima para el puesto. El capataz Cyrus I. Taggart me dijo que podía quedarme si entendía cómo eran las cosas. Le contesté que yo no estaba para eso. Se rió y dijo que cambiaría de idea a la tercera noche. Me fui antes del anochecer y dormí en el atrio de una iglesia 2 pueblos más allá. Ayer toqué en 3 puertas y en todas me dijeron que no. Entonces vi tu lámpara. No añadió lo que se sentía al no ser vista como persona. Apretó el cepillo contra la jofaina. Eli mientras tanto revisaba su cinturón de herramientas y hundía clavos en un trozo de jabón para que entraran limpios. No busco otra mano que tenga que cuidar como a un niño. Quiero trabajo hecho bien desde la primera vez. No tengo paciencia para charlas. No voy a la cantina porque allí no hay nada que me interese. No debo dinero en el pueblo ni lo presto. Mantengo este lugar porque es lo que me juré el día que puse a Margaret Jane Callahan bajo tierra. Se detuvo consciente de que había avalado más de lo que quería. El aire se volvió respetuoso, añadió. El vecino más cercano vive a 1,5 millas al oeste, un matrimonio mayor, Thaddeus y Martha Boone. No se meten con nadie. Si alguna vez tienes problemas y yo no estoy, ve allá. No te cerrarán la puerta. Ella asintió. Si el capataz o cualquiera viene a buscarme, dijo midiendo las palabras. No lo espero, tiene de sobra a otras mujeres que molestar. Pero si aparecen, yo seré quien hable primero. Había firmeza en sus palabras, no bravata, sino la voz de quien ya aprendió a cortar un problema antes de que creciera. Para media mañana, el cuarto pequeño olía a madera limpia, la ropa ondeaba en la cuerda al sol. De rodillas, Lila Rose restregó la moldura detrás de la estufa con sudor en las sienes y encontró un botón extraviado hacía inviernos. Lo puso en un platillo sobre el tocador, las cosas recuperadas importan. Podían servir aún en una prenda guardada. No abrió la caja. No levantó la tapa. Cuando sus ojos cayeron en ella, siguió moviéndose para que la casa no pensara que estaba husmeando. Eli entró cerca del mediodía con la cumbrera ya reparada, la camisa húmeda de esfuerzo y la palma vendada resistiendo firme bajo el trapo. Eli Blackthorne se lavó en la jofaina y vio que el agua estaba fresca y la toalla limpia. Sintió una ligereza inesperada por no tener que hacerlo él mismo. Luego bajó del estante el cuaderno de cuentas y lo puso sobre la mesa. «Pediste pago justo escrito en papel», dijo. «Marcaré cada día con una línea. Ajustaremos cuentas cuando el hato vaya al mercado». Trazó una línea junto a la fecha y anotó pensión trabajo debido con la cantidad acordada. No era mucho, pero tampoco nada. Giró el libro para mostrárselo claro y sin rodeos. Lila Rose Callahan leyó la línea, las cifras, y lo miró a los ojos. «Si alguien pregunta este libro, responde», aseguró. Después enumeró lo que faltaba en la despensa: harina baja, café escaso, frijoles, para una semana sal suficiente, mecha de lámpara corta, jabón casi acabado. Sujetó un trozo de papel en la puerta de la alacena y escribió cada cosa en su línea dejando espacio para los precios. Añadió clavos 8 penny porque había visto el tamaño en el balde que él usó en la escalera. Eli sintió el orgullo callado de un hombre que había acertado al confiar en una desconocida. Comieron un guiso ligero hecho con la última cebolla, un hueso en conserva y la carne que ella encontró envuelta en papel. Lo estiró con bolitas de masa. Él tomó 2 sin fingir que no tenía hambre. «Montaré al pueblo mañana o pasado», comentó él. «Quisiera ir», respondió ella, «pero mejor espero una semana que se olviden de la última mujer que tocó puertas». Eli lo pensó, sopesó seguridad contra su derecho a ser vista como trabajadora, y asintió. «Esperamos una semana. Luego iremos juntos. Te llamaré ama de llaves en la tienda Morgan,
Y tú hablas por lo que compremos. No vamos a escondernos, pero seremos claros. A Lila Rose se le enderezó la espalda con esas palabras. Preguntas sobre nombres flotaban en el aire. Ella por costumbre se había guardado el suyo. Secó las manos y dijo: «No doy nombres cuando no sé si me quedaré, pero me puedes llamar Lila Rose. Por ahora es mío». Observó su rostro buscando algún gesto que lo convirtiera en cadena. No lo hizo. Ellie dijo el suyo en respuesta, ni alto ni bajo, y el intercambio cayó como un apretón de manos, justo no una marca de propiedad. Más adelante habría más que aprender. Por ahora bastaba con poder llamarse si un caballo se espantaba o una olla se derramaba. Por la tarde, Ellie recorrió la cerca del este y halló el poste que el becerro había aflojado. Clavó la grapa con 3 golpes certeros. Probó la tensión del alambre hasta oír el tuang limpio que aseguraba la línea. Contó el ganado sin escribirlo, conocía cada res por sus marcas, una vaquilla colorada con la oreja mellada, un novillo jaspeado con ojo perezoso. En su mente anotó cuáles necesitaban sal y cuáles pasarían el invierno. El trabajo lo fue asentando, y más de una vez se descubrió pensando en el invierno por venir con ella, ya incluida en la escena 2 platos, 2 yazás, 2 pares de botas junto a la puerta. Mientras tanto, Lila Rose remendaba la costura lateral de su vestido con puntadas firmes. Luego tomó la camisa de faena agrietada de Ellie, que había dejado doblada, y reforzó el codo con un parche cortado del saco de harina. Aseguró las orillas para que no se levantaran. Dejó la camisa en el respaldo de su silla con la aguja aún enhebrada y una nota a acabar después de la cena. No era exigencia, solo que no quería guardar una labor a medias sin su visto bueno. Detalles pequeños que mantenían una casa en calma. Antes del ocaso llevó un pequeño envoltorio al pie del álamo, donde descansaba Margaret Jane Callahan. No hubo ceremonia dentro, un botón recuperado, una ramita de salvia seca que había guardado en el fondo de su atillo y 2 panecillos apartados. Se quedó un momento con las manos juntas, no en oración sino en respeto. No dijo nada. Cuando Ellie volvió del establo, vio el bulto y cómo lo había colocado. No preguntó por qué. «Gracias por no abrir la caja», murmuró él. «Hay cosas que no necesitan testigos», contestó ella. Y allí quedó. La tarde cayó y la casa cambió con ella. Ellie trajo leña y la puso junto a la estufa. Lila Rose arrimó la olla al frente y echó un puñado de frijoles para el día siguiente. Comieron en la mesa con las mangas arremangadas. Compararon listas para el pueblo. Acordaron salir antes del mediodía, el próximo sábado, y pasar primero con el Reverend Josiah Whitmore, para que dejara constancia en el registro de que ella trabajaba con salario como ama de llaves. Ella lo pidió porque un papel en la iglesia acallaba chismes más rápido que cualquier discusión. Él aceptó porque tenía sentido y costaba apenas 5 minutos. Antes de acostarse, ella sacó la llave del bolsillo. Probó el cerrojo de su puerta, lo abrió de nuevo para que la casa no se sintiera cerrada contra él, y la dejó en el lavamanos donde pudiera hallarla en la oscuridad. Ellie revisó las ventanas, la tranca delantera, el cerrojo trasero, y echó un vistazo al cuarto pequeño sin cruzar el umbral. La lámpara sobre el lavamanos daba una luz pareja y la habitación tenía el consuelo sencillo de las cosas en su sitio. Sintió en los hombros el alivio de un día compartido. No porque el trabajo estuviera acabado, nunca lo estaba, sino porque ahora se repartía en grados que valían. Se recostó y escuchó como la noche anterior el chisporroteo de la estufa, el leve crujir de la soga, el golpe suave de un zapato bajo la cama. Repasó su decisión una vez más, buscando debilidad, y no halló ninguna que importara. Lila Rose Callahan se recostó repasando en silencio su plan para la mañana sin dejar que se volviera preocupación. Se levantaría temprano, pondría frijoles, a cocer barrería. El costado del porche vaciaría las cenizas de la estufa y dejaría brasas nuevas. Cortaría un remiendo para la toalla rota y cosería el dobladillo suelto de su vestido, para poder presentarse en el pueblo la semana próxima, sin verse como una vagabunda. Si alguien preguntaba quién era, respondería con calma y exactitud: trabajo por salario en el rancho al este de las llanuras.
Y si el capataz Cyrus C. Taggart de San Marcos llegaba a mostrarse cosa que dudaba, saldría al porche de día con Eli Blackthorne a su lado y hablaría ella primero. Nada de adornos para cerrar un día. Solo hechos una casa habitada por dos personas con reglas claras. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué no permites? Y lo demás que lo mostrara el tiempo. El viento no golpeó el techo. La bomba mantuvo el agua sin gotear. El cuaderno tenía una línea nueva con cifra justa, y la llave sobre el lavamanos pesaba lo que debía. Ni más ni menos. Durmieron con el mañana ya trazado lo suficiente para enfrentarlo sin miedo. Al amanecer, antes de que clareara la estufa, enviaba una cinta de calor por el pasillo mientras servía un café ralo. Lila Rose puso 2 tazas junto al fondo del fogón para que no se quemaran. Llevaba la llave en el bolsillo y la tocó una vez segura de que estaba allí, porque ese peso le había dado buen sueño. Aireó la cama, dobló la manta con esquinas rectas y revisó que el jarro estuviera lleno y la jofaina limpia. Puso frijoles a remojar para la cena, para que la casa oliera a sitio donde se planeaban comidas y no solo se improvisaban. Eli salió de su cuarto con las botas colgando de 2 dedos y la palma envuelta en venda nueva. Asintió al ver el café y las marcas de la escoba aún nítidas en el suelo, y se sentó a calzarse sin hablar porque no había nada que corregir. Desayunaron los 2 últimos panecillos con café y partieron una manzana que ella había lavado y limpiado de partes blandas. Entonces Eli dijo lo que lo había rondado en la noche. Ayer no intercambiamos nombres como se debe. La miró para ver si lo quería, y sí, porque quedarse sin nombre dejaba a cualquiera a la deriva. Eli Blackthorne dijo llano y firme. Nací al norte cerca de Lamb Passes. En mis 20 arrié ganado regresé. Me casé, enterré a Margaret Jane Callahan hace 3 años. Estoy aquí para mantener este rancho de pie en invierno y dejarlo mejor en primavera. Eso es todo. Lila Rose Callahan, respondió ella sosteniéndole la mirada como en el porche. Aprendí cocina en una escuela de misión y después en 2 ranchos. Sé leer, escribir y llevar cuentas. Dejé el segundo cuando el patrón pensó que el pago era otro. Estoy aquí para ganar un salario legal, conservar mi cuerpo mío y mantenerme en pie bajo un techo. Eso era todo. Ambos sintieron que el trato quedaba justo y necesario. Eli levantó la barbilla hacia el cuarto del pasillo y aclaró lo que un oyente cuidadoso habría querido oír, aunque ella no lo había pedido por respeto. La caja guarda su chal, unas cartas y un anillo que no pudo usar cuando la fiebre le hinchó las manos. No la abro. Queda como está. Entendido, dijo ella. El aire se mantuvo sereno porque la regla era simple y clara. Armaron la lista del día sin necesidad de demasiada charla. Ella lavaría medio piso para que las tablas secaran parejas, remendaría la toalla, vaciaría la estufa y pondría brasas nuevas. Revisaría los frascos, probaría los sellos y anotaría los que fallaran. Eli ajustaría con cuñas la tabla floja del porche, engrasaría la bomba ahora que el frío se había asentado y llevaría la carreta al potrero trasero para revisar la cerca baja. Después agregó, el sábado vamos juntos y al pueblo. Primero pasamos con el Reverend Josiah Whitmore, para que registre que trabajas aquí con salario y nombre completo. Luego compramos lo de la lista y te conseguimos botas que te queden. Ella asintió sintiendo alivio subirle al pecho. El plan cubría todo lo que había nombrado y le daba lugar donde cualquier chisme se callaba con papel. Para media mañana la bomba funcionaba suave, el bebedero lleno y sin fugas. Los cuartos pequeños olían a limpio y el suelo se secaba bajo un hilo de sol. Lila Rose se paró en la puerta y miró el patio, el granero y el álamo pensando en lo que podrían preguntar en el pueblo y cómo las respuestas simples eran las mejores. Decidió ensayar. Mantengo la casa en el rancho Blackthorne al este de las llanuras. Salario cada semana y apuntado en el libro. Lo repitió en voz baja para que saliera parejo. Tomó el cuaderno del estante y lo llevó a la mesa esperando a que Eli regresara, para verlo trazar otra línea porque no era solo dinero, era prueba de que existía allí de un modo que contaba. Eli se lavó en la jofaina, vio agua fresca y toalla limpia, y se le aflojaron los hombros al no tener que llenar y colar antes de comer.
Abrió el libro, dibujó la línea del día y escribió: «Pensión trabajo debido con la misma cifra de ayer». Entonces se detuvo porque la segunda pregunta le rondaba, y debía aclararla antes de ir al pueblo. Si alguien pregunta de dónde vienes antes de San Marcos, ¿qué respuesta te mantiene más segura? La verdad, pero corta. Trabajé en 2 casas de un campamento. Me fui por causa. No dejé deudas ni favores pendientes. Él lo repitió en voz alta para no equivocarse. Ellie Blackthorne añadió: «Si el sheriff o el Reverend Josiah Whitmore preguntan algo más, hablaré yo primero y luego tú dices lo que quieras». Ella estuvo de acuerdo. Esa misma tarde él la llevó a conocer a los vecinos, porque en la tierra las noticias corrían rápido, y era mejor dejar clara la historia desde el inicio. Thaddeus y Martha Boone vivían a 1.5 millas al oeste, en una casa baja con alero profundo y una pila ordenada de mezquite partido debajo. Eran un matrimonio mayor tal como Eli había dicho. Martha Boone vestía un traje oscuro con cuello blanco y Thaddeus Boone tenía la espalda encorvada pero unos ojos que no se perdían detalle. Las presentaciones fueron sobrias y exactas. «Ama de llaves y cocinera con salario», dijo Eli. El rostro de Marta se suavizó. Le estrechó la mano con las 2 suyas y aconsejó: «Los domingos se hacen largos si no organizas el día. Mejor pon la masa a primera hora». Era el tipo de consejo con que una mujer daba la bienvenida a otra. Thaddeus miró a Eli y comentó: «Tu alero sur sigue firme». «Por ahora sí», contestó Eli. 4 frases bastaron para sentar una paz de invierno. El sábado llegó con neblina ligera y sin viento, así que el polvo del camino apenas se levantaría. Lila Rose Callahan se trenzó el cabello, se puso su vestido más limpio y remendó el dobladillo donde no se notara. Se envolvió en su chal y calzó unas botas flojas con trapo en la punta, cosa que no le gustaba, pero pronto dejaría de ser así. Eli ensilló al alazán Bishop, revisó la cincha 2 veces y las correas 1. Puso una manta en el asiento de la carreta porque las tablas guardaban frío. Revisó la funda del rifle, sacó la Winchester limpia y aceitada, la cerró y aseguró el broche, no para presumir de protección, sino porque la carretera era la carretera. Salieron con el sol bajo 7 millas hasta el pueblo 1.5 horas, a paso tranquilo. Ella mantuvo las manos juntas y respiró despacio. Había aprendido que eso calmaba los nervios antes de que se notaran en la boca. Primero se detuvieron en la casa parroquial. Reverend Josiah Whitmore tenía un escritorio con un gran libro, y la mirada atenta de quien escribe nombres que luego quizá deba defender. Eli habló primero. El reverendo lo miró, luego a ella, y Lila Rose notó el instante en que pudo haber juicio, pero no lo hubo. El reverendo escribió: Lila Rose. Callahan, ama de llaves en el rancho Blackthorne, salario debido, y le pidió firmar. Ella lo hizo con letra clara como había aprendido en la misión. Agregó la fecha, sus iniciales y una nota breve. Recomendada por Thaddeus y Martha Boone, porque había preguntado y Eli había contado que pasaron por allí. Le entregó un papel con la misma nota. «Muéstralo si alguien te causa problemas», dijo. Ella lo guardó en el bolsillo junto a la llave y sintió la espalda más erguida. En la tienda Morgan Clinton, Clint Mercer era un dependiente curioso de los que disfrutan meter la nariz entre preguntas y respuestas. Eli mantuvo la voz serena. Harina 25 libras. Café. Mecha para lámpara. Jabón. Clavos de 8 penny. Cartón embreado si tiene. Agujas y hilo grueso y fino. 1,5 yardas de percal caliente. Lila Rose añadió sin mirarlo primero, porque la lista también era suya. 2 bloques de sal, un molde nuevo para hornear, porque el viejo se pega, y botas talla 5 ancha de empeine. Clint intentó mirar sus pies, pero ella alzó la barbilla y él apartó la vista entregándole las botas. Se las probó con medias que daban un poco holgadas para calcetines gruesos. Vio que Eli solo observaba el ajuste, no su cuerpo, y la tensión que había cargado desde San Marcos se aflojó. En la herrería pidió un duplicado de la llave de hierro. Virgil Hanlon la cortó mientras Eli aguardaba con el caballo. Preguntó si había problemas.
No solo orden, respondió Eli. Esa palabra complació al herrero, que entregó 2 llaves y una tira de cuero para sujetar una, rechazando cobrar por el cuero, porque quería ver más de esa orden en el pueblo. Al pasar junto a la cantina nadie les gritó, era temprano, y Eli no volteaba ni a un lado ni al otro. El sheriff Silas McGraw saludó desde la acera. Eli inclinó el sombrero y siguió. Leila Rose mantuvo la vista en la carreta sobre el saco de harina, el café y la pila ordenada, porque así lograba respirar parejo. En el regreso ella preguntó lo que había guardado en caso de que el día saliera mal. Si alguien de antes me busca aquí, me preguntarán a mí primero, y si no lo hacen, yo me les pondré enfrente. Hablarás si quieres, y yo te respaldaré. Ella volteó esas palabras, y se relajó un poco, le creyó. Al llegar al rancho, el sol ya bajaba. Bishop sacudió la cabeza, resopló. Y Lila Rose rió suavemente, significaba comida y techo para el caballo y para ella también. Ayudó a guardar los costales en la despensa y anotó cada artículo en el papel con su precio para que el cuaderno de cuentas quedara parejo. Eli revisó el ganado al anochecer: 23 reses, 2 becerros casi destetados. Al volver, se lo contó porque bajo un mismo techo, todos debían saber qué los sostenía. Ella informó que los frascos tenían buen sello, excepto uno que ya había hervido y usado en el guiso para no desperdiciar. Él le mostró dónde guardaba la escopeta en el armario y la caja de cartuchos en un estante alto. Si alguna vez te quedas sola y la necesitas, dispara limpio. Pega fuerte, aprieta bien el hombro. Puedo con eso, dijo ella. Y él le creyó, porque nada de lo que había hecho había sido de apariencia. Al caer la tarde marcaron una nueva regla, no por problemas, sino porque las reglas claras evitaban que empezaran los sábados. Después del pueblo siempre revisarían el papel del reverendo y el libro de la iglesia. Juntos repasarían la despensa y firmarían la línea del salario lado a lado, para que ni enfermedad ni chismes torcieran las cuentas. No dejarían morir el fuego antes de las 9, salvo que un viento fuerte lo exigiera. Y los domingos desayunarían caliente, almorzarían frío, y tomarían café en el porche todo el tiempo que el sol permitiera antes de que las faenas los levantaran de nuevo. Esa noche Lila Rose dejó sus botas nuevas una al lado de la otra, bajo la cama. Lila Rose Callahan ató una de las llaves a una tira de cuero y la sujetó en su muñeca al dormir. La costumbre le aseguraba no perderla, aunque aún no hubiera compras en el libro, ni apareciera el gasto de la copia y el sello del Reverend Josiah Whitmore. Debajo de la línea del salario, Eli Blackthorne escribió atestiguado por el reverendo, y puso sus iniciales, luego guardó el cuaderno en su sitio. Avivaron el fuego y revisaron cerrojos. La casa respiraba el cansancio limpio de un día con faenas que podían señalarse. Las preguntas pendientes habían quedado contestadas en la rutina, y no en discursos: cuál era su nombre, qué guardaba la caja, quién llevaba el papel de prueba, cuántas reses los alimentaban, quién hablaría si un viejo problema se aparecía en el porche. El sueño llegó sin estorbo, porque el mañana tenía forma y el camino era lo bastante recto como para andarlo sin mirar atrás a cada paso. El frío se metió antes del alba, endureciendo cada metal del patio. La bomba se resistía en el primer tirón, y la bisagra de la puerta soltó un quejido de hierro reseco. Eli ya tenía la estufa encendida, el café delgado pero caliente, cuando regresó de revisar la tranca del granero y quitarle la escarcha a la crin de Bishop. Desayunaron pan de maíz frito en manteca con una cuchara de frijoles de la noche anterior. Luego marcaron el día sin charlas de sobra. Ella herviría sábanas y fregaría medio piso para que las tablas no se torcieran. Cortaría el calicó y empezaría cortinas para las ventanas del frente. Pondría a fuego lento una olla con frijoles secos y un pedazo de tocino salado para que la casa oliera a previsión. Eli revisaría el techo del cobertizo, donde una junta se había levantado, arreglaría el escalón flojo del porche y recorrería la cerca norte por si un coyote se había metido. Antes de salir, sacó la Winchester del armario, la puso sobre la mesa con la recámara abierta y el cargador vacío. «Debes conocerla de memoria», dijo. Lila Rose se paró frente al arma, ni ansiosa ni temerosa. Eli le mostró cómo se movía la palanca donde descansaba el martillo,
y cómo debía alinearse la mira delantera. Le apoyó la culata en el hombro y le indicó mantenerla firme para que el retroceso no la marcara. Le dio una vaina inerte y la hizo ciclarla. Una vez fluida, otra torpe, luego otra vez firme. Él buscó en su rostro señales de recuerdos malos, pero solo encontró concentración y un leve alivio cuando todo encajó. Si alguna vez me atraso o me enfermo y no vuelvo al anochecer, enciende las 2 lámparas del frente y siéntate con esto al alcance. No abras la puerta a ninguna voz que no diga su nombre. «Entendido», contestó ella. Era una regla sencilla y protegía la casa. A media mañana un jinete se acercó despacio por la vereda, los cascos golpeando sin prisa. Ellie salió al porche, y Lila Rose se quedó dentro con la llave en el bolsillo y la mano tranquila sobre la mesa. El caballo se detuvo en el pozo. El sheriff Silas McGraw se quitó el sombrero con ese gesto callado, de quien no viene a buscar pleito. «Buenos días», Blackthorne saludó. «Vi tu carreta en el pueblo ayer, y pensé en pasar para enterarme de cómo están las cosas así. Si preguntan, yo respondo con hechos». Ellie asintió una sola vez. «Ama de llaves con salario. Se llama Lila Rose Callahan». El reverendo lo escribió en su libro y le dio un papel. Mostró el pliego doblado. El sheriff lo leyó, revisó la firma, lo devolvió. «Con eso basta», dijo. Luego, lanzó la pregunta dura sin dureza, mirando directo a su cara. «Alguien viene tras de ti». «No tengo deudas ni compromisos», respondió Lila Rose firme. «El capataz que me molestó mueve su campamento al sur con toda una fila de mujeres a quien fastidiar. Yo salí limpia». Silas McGraw lo asimiló, echó un vistazo a la leña apilada y a la escoba colgada en su lugar. «El servicio del domingo está tranquilo este mes. Si vienen, siéntense atrás, nadie se molestará. Y si el chisme se levanta, manténganse cerca de mí». Se tocó y le tocó el ala del sombrero, y giró las riendas. La visita del sheriff duró menos de 5 minutos. La pregunta que muchos harían ya estaba respondida con papel y con los ojos de un hombre de ley puestos en registro. Ellie Blackthorne colocó la escalera contra el cobertizo, y Lila Rose Callahan la sostuvo firme con ambas manos. Subió con martillo, clavos y una tira de cartón embreado y aseguró la unión donde el viento se había metido. Cuando pidió el rollo, ella se lo pasó sin apartar la vista de sus botas, del peldaño y del lugar donde iría la mano. Trabajó rápido porque el cielo anunciaba nieve de esa temprana y ligera. Bajó sin resbalar y revisaron juntos la orilla, empujándola con 4 dedos hasta comprobar que no cedía. Ellie llevó la escalera al costado de la casa y Lila Rose lo siguió con el martillo porque había aprendido que una herramienta en mano partía las tareas a la mitad. Dentro puso una tina sobre la estufa y hirvió ropa blanca, gastó la pastilla de jabón hasta dejarla en cuña y aún así sacó buena espuma. Enjuagó hasta que el agua salió clara y colgó todo bajo el porche donde el viento secaría sin congelar. Cortó el calicó ancho para prever el encogimiento y cosió a mano con puntadas parejas, midió 2 veces entre los marcos de las ventanas para que las cortinas cerraran justo en medio sin arrastrar en el alféizar. No les puso encaje porque el encaje atrapa polvo y roba tiempo. Cuando Ellie entró por agua, ella levantó el paño a medio hacer y él dijo: «Bien». Era la mirada de un hombre que no había visto algo nuevo en su casa en mucho tiempo. Por la tarde, Ellie le mostró cómo enganchar a Bishop y conducir la carreta al paso por la cerca detrás del rancho. Ella se sentó en el asiento, ligera de manos sobre las riendas, aprendiendo que un apretón suave significaba girar y la holgura avanzar recto. Ellie caminó al lado. La primera vez trotó unos pasos, la segunda, y luego se subió dejándola llevar las riendas sin hablar, salvo que hiciera falta. Retrocedió la carreta hasta los tablones apilados, sin golpear un eje. «De nuevo», dijo él. Repitieron 2 veces más. Al final, ella respiraba tranquila con los hombros sueltos, y Ellie notó que él también había estado conteniendo el aire. La lección no era sobre mandados, sino sobre lo que ella podría hacer si a él le fallaban las fuerzas. Ellie tomó una tabla corta, la cepilló en el patio, abrió 2 agujeros
y la fijó con espigas de roble a la pared junto a la puerta para un perchero nuevo. El viejo no alcanzaba para 2 personas. Lijó las orillas con papel hasta que el pulgar de ella no tropezó. Untó lo último de un bote de linaza y la veta brilló. Lo colocaron a la altura justa que un abrigo no arrastrara y ella pudiera alcanzarlo sin estirarse. Colgaron allí su sombrero y el chal de ella dejando 2 clavos libres para lo que viniera. Un cambio pequeño que daba forma nueva a la casa sin discutir con el pasado. Al caer la tarde, Sly miró hacia el álamo y luego al cuarto pequeño. Dijo lo que un oyente habría querido claro, aunque por respeto se callara. Su nombre era Margaret Jane Callahan. Murmuró con la vista en el patio. La fiebre la llevó en una semana. Las manos se le hincharon y el anillo ya no le entró. Lo puse en esa caja junto con sus cartas y su chal. No busco olvidar, pero no quiero un fantasma mandando en la casa. Se hizo un silencio porque nada había que arreglar, solo dejar asentado el hecho. Las cortinas van a quitar las corrientes de aire en la mesa para la cena. Eso ayudará, dijo Lila Rose. Era la manera justa de acompañar una verdad sin pisarla. Un coyote cruzó la cerca norte al anochecer y Bishop se agitó en el establo. Ellie tomó el rifle y salió al patio. No disparó, dio un grito fuerte lo bastante para espantar. Vio al animal seguir la línea de la cerca hasta hallar un arroyo y perderse. Revisó el alambre donde había pasado y apisonó el poste flojo con la pala. Entró y le contó a Lila Rose dónde y por qué para que supiera la forma de la amenaza. Ella le dijo que los frijoles estarían listos de noche y que había puesto poca sal para que la carne durara 2 días. Cuando cayeron los primeros copos, Ellie avivó más el fuego y Lila Rose cerró las cortinas. El cuarto retuvo mejor el calor que en cualquier tormenta pasada. Comieron con las mangas arremangadas y vapor en la cara. Acordaron un cambio en la regla de los sábados después de ir al pueblo. Pasarían por la oficina del sheriff Silas McGraw, solo a saludar para que él tuviera una imagen reciente de ambos contra los rumores. Ellie lo anotó en la lista de la despensa colgada en la puerta para que quien husmeara viera orden. También escribió un billete. Lila Rose Callahan puede retirar hasta $2 en la tienda de Clinton Mercer. Para comida, jabón, mecha o hilo si yo estoy enfermo. Lo firmó y lo guardó en el libro porque el papel ahorra tiempo cuando un cuerpo sufre o el clima cierra el camino. Antes de acostarse colgaron las cortinas nuevas y las amarraron con tiras de la tela sobrante. Ellie se paró 2 pasos atrás, no para elogiar ni lucirse, solo para acostumbrar la vista a la nueva forma de la luz. La lámpara se veía más suave contra el vidrio, y la corriente al nivel del suelo había cesado. «Eso hacía falta», dijo él. «Sí», respondió ella tomando el segundo panel para seguir cosiendo hasta unir las costuras. Ellie dejó el taladro para el perchero y dijo, «Mañana encajonaré el tablón del porche, para que no cruja cuando lo cruces de noche». «Bien. Yo piso más suave, pero igual se oye». Pequeñas charlas que en realidad eran planes. Revisaron cerrojos, como siempre. Ella dejó la llave sobre el lavamanos donde la encontraría a oscuras. Él devolvió el rifle al armario con la recámara abierta y los cartuchos altos. Hablaron del día siguiente. Ella terminaría la segunda cortina antes del desayuno. Él salaría el ganado y revisaría el bebedero del este. Escribirían 3 cartas en papel, una a los Boone, agradeciendo la referencia, otra al reverendo, mencionando la visita del sheriff, y otra a Clinton Mercer, listando cualquier crédito tomado para que el cuaderno quedara sin huecos. Porque hablar en voz alta de los planes es la manera de que el miedo no llene el silencio. Se acostaron y el sueño llegó limpio. Las preguntas pendientes tras la visita al pueblo estaban ya ordenadas. La ley conocía su nombre, y su causa los vecinos entendían el arreglo. Un hombre con placa había visto sus ojos y el papel, y no halló problema. Ella podía manejar el rifle si hacía falta, la carreta, si él caía, y la caja en el cuarto guardaba las cosas de Margaret Jane Callahan, sin discusión. La casa tenía un perchero con 2 clavos usados y 2 vacíos y ventanas con cortinas que guardaban el calor.
Nada grandioso había ocurrido ni era necesario el trabajo de hacer un lugar para dos. Avanzaba unas pulgadas y esas pulgadas contaban. La nieve cubrió el patio antes del amanecer. Ellie rompió el hielo del bebedero con la pala, el aliento duro en el aire frío. Dentro, Lila Rose tenía frijoles al fuego lento, café al fondo de la estufa y una charola lista para hornear pan rústico. Revisó las cortinas nuevas y notó el alivio de un cuarto sin corrientes. Cubrió la masa con un trapo húmedo y frotó sus manos heladas. Tocó la llave en su muñeca. Dormir con ella, atada, ya se había vuelto costumbre. Eli entró, colgó el sombrero en el perchero nuevo sin pensarlo, y ese gesto automático les dijo a ambos que la tabla ya pertenecía a la casa. Desayunaron huevos que Martha Boone había enviado, el último pedazo de pan, de maíz frito en manteca y café ralo pero firme. Hicieron la lista del día sin más vueltas. Él reforzaría el tablón del porche, pondría un soporte al cobertizo. Revisaría la cerca norte y podaría una rama baja del álamo antes de que el hielo la rompiera. Ella acabaría la segunda cortina, cosería un tapón contra corrientes con calicó y costal de harina relleno de arena, herviría lo último de la ropa blanca y pondría un guiso que durara 2 días con bolas de masa. Luego caminarían juntos al álamo al mediodía para cuidar la tumba, porque dejarla a la intemperie no era la forma de vivir de ninguno de los dos. Ellie llevó de nuevo la Winchester a la mesa y dejó que Lila Rose accionara la palanca 5 veces con casquillos vacíos. Lila Rose Callahan amarró una de las llaves a una tira de cuero y se la ató a la muñeca para dormir. La costumbre evita perderla, aunque aún no hubiera compras asentadas, ni el gasto de la copia y del sello del Reverend Josiah Whitmore. Debajo de la línea del salario, Eli Blackthorne escribió atestiguado por el reverendo y puso sus iniciales. Luego devolvió el libro a su lugar. Avivaron el fuego y aseguraron los cerrojos. La casa guardaba el cansancio limpio de un día hecho de cosas visibles, preguntas que se respondieron trabajando y no con discursos. ¿Cómo se llama? ¿Qué hay en la caja? ¿Quién lleva el papel? ¿Cuántas reses lo sostienen? ¿Quién habla si un problema viejo se asoma al porche? El sueño bajó sin complicaciones, porque el mañana ya tenía forma, y el camino se veía lo bastante recto como para andarlo sin voltear cada 3 pasos. Antes del alba el frío apretó el metal del patio, la palanca de la bomba se puso dura al primer jalón, y la bisagra del portón soltó un quejido de hierro seco. Ellie tenía la estufa encendida, el café delgado pero caliente, cuando volvió de revisar la tranca del granero y de sacudir la escarcha de la crin de Bishop. Freyeron pan de maíz en manteca con una cucharada de frijoles de anoche, y pusieron el día como ya acostumbraban, claro y sin vueltas. Ella herviría la ropa blanca y trapearía medio piso para que no se pandearan las tablas. Cortaría el calicó y empezaría cortinas para las 2 ventanas del frente. Pondría una olla a fuego bajo con frijol y un taco de tocino salado para que la casa oliera a previsión. Él revisaría el techo del cobertizo, fijaría el peldaño flojo del porche y caminaría la cerca norte por si un coyote había escarbado. Antes de salir sacó la Winchester del armario y la dejó sobre la mesa con la recámara abierta y el cargador vacío. «Debes conocerla de puro tacto», dijo. Lila Rose se cuadró frente al arma, ni ansiosa ni asustada. Ellie le mostró el juego de la palanca, la caída del martillo y cómo sentar baja la mira delantera sobre lo que se quiere pegar. Le apoyó la culata en el hombro y le dijo que mantuviera firme la madera para que el retroceso no la marcara. Le dio un casquillo inerte y la hizo ciclar, una vez fluida, otra tosca y otra vez fluida. Él buscó temblor de miedo y no halló nada, solo concentración y un suspiro breve cuando el ritmo encajó. «Si alguien llega y yo no estoy, colócate a donde alcances la traba y veas el patio», indicó Ellie. «Nombre primero, asunto después. Si cualquiera de los dos suena mal, cierras y pones la tranca». «Entendido», dijo ella, y añadió lo que había pensado de noche. «Si la que se retrasa soy yo, prendes las 2 lámparas del frente y dejas la puerta con tranca. Tocas 2 veces, luego una, y dices mi nombre. Yo no entro de sorpresa». Ambos sintieron que la orilla del miedo compartido se desbastaba. Las reglas dichas a la luz del día corren mejor que las conjeturas después de oscuro. A media mañana el peldaño del porche quedó mudo.
Ellie encajonó la viga, puso 2 tornillos en un listón nuevo, cepilló la arista para que el tacón no tropezara, y lo probó con todo su peso. Mientras él remataba a Lila Rose, terminó el segundo juego de cortinas dobladillos parejos, y cosió el churro contra corrientes. Vertió arena limpia con un embudo de papel hasta que quedó firme pero maleable. Lo arrimó al umbral y ahí se detuvo la línea de frío. La satisfacción que le cruzó el pecho no era orgullo, sino prueba de que la casa respondía cuando se le daba el trabajo correcto. «Marquemos la semana limpio», dijo poniendo el cuaderno sobre la mesa. Ellie se limpió las manos, escribió la fecha y la misma cifra de los 2 días anteriores. Abrió una latita de tabaco, contó 2 cuartos de plata y 3 monedas de 10, y las dejó en medio. Efectivo a cuenta de salario, dijo: «Agregaré cuando vendamos un novillo, o si le hago un tramo de cerca a los Boone. Ajuste cada sábado. Y si algún día te vas con moneda, no solo con un papel». El calor le subió a la cara no por vergüenza, sino porque la justicia limpia pesa por sí sola. Guardó las monedas en una bolsita de tela, las escondió bajo el forro de su baúl y lo cerró con llave. Así se trata el dinero que debe rendir. Hubo cosas de su pasado que había dejado lisas a propósito, y ahora decidió completar sin drama con las manos ocupadas en la estufa. El primer rancho donde trabajé era de una viuda. Quería otra mano para sus muchachos, sus zapatos y la despensa. Se volvió a casar y la hermana del nuevo marido tomó el puesto. Nada turbio. Me fui con un apretón de manos justo. En la misión aprendí letras cuentas y a portarme. En San Marcos empezó el problema, dije que no, y seguí caminando. Cortó zanahoria al perol, echó un tajo de tocino salado y 2 hojas de laurel del frasco que guardaba desde verano. Agregó el dato que la gente siempre pregunta primero, y que guardó hasta que la casa pudo sostenerlo. Callahan es apellido mío, no de marido. Tengo un hermano hacia el este. No me reclama ni yo le debo. Eli asintió y lo aceptó en ese tamaño exacto, ni más ni menos. Por la tarde caminaron al álamo con un envoltorio en tela limpia. La nieve marcaba una línea de azúcar en la baranda y en la señal. Eli limpió con la palma y por costumbre acomodó una piedra plana. Abrió el lienzo, el botón que ella encontró detrás del zócalo de la estufa. Una ramita de salvia seca y 2 pedacitos de pan, que horneó en su segundo día. La comida a la intemperie no atrae animales como la carne. Los colocó parejo y se quedó con las manos juntas, sin rezar, solo respeto. Eli habló lo que a él le importaba, y lo que cualquier oyente querría saber sobre cómo conviven lo viejo y lo nuevo bajo un mismo techo. Margaret Jane Callahan, mantengo la casa derecha y tibia. Aquí hay una mujer llamada Lila Rose, que también la sostiene. Te honro, y no le daré a un fantasma el gobierno de mis días. Tragó, miró la tierra hasta alinear el aliento. Lila Rose no lo tocó tacto, sin pedir. Junto a una tumba se siente mal, pero se quedó hasta que él volteó, y regresaron sin prisa. Un perro callejero se arrimó desde la cerca, flaco de costillas, ojo claro, mestizo, pardo de oreja rota. Se plantó a 10 pasos, miró a Bishop, miró el hueco bajo el porche y se acuclilló. Lila Rose extendió la mano sin acercarse más. Nos vendrían bien unos oídos que alcancen lo que nosotros, no, dijo Eli. Come sobras y en una semana aprenderá el patio. Dejaron una corteza y un poco de grasa a 2 pasos del porche, y siguieron con lo suyo sin mirar. Al anochecer ya no había comida, y el perro dormía bajo el porche, hocico sobre las patas. Nadie le puso nombre, los nombres llegan cuando una cosa demuestra que piensa quedarse. Eli podó la rama baja del álamo y apiló la leña. Luego caminó la cerca norte 2 puntos con tierra removida. Apretó con la pala, tanteó la tensión del alambre con el guante y escuchó el tuang limpio. Contó el hato 23 cabezas refugiadas a barlovento del cortaviento. Ni rastro de gato ni de hombre. Al entrar se sorprendió pensando en diciembre con Lila Rose. En cada cuadro 2 tazones, 2 tazas, 2 pares de botas junto a la puerta. No apartó el pensamiento, no era fantasía, era la verdad de cómo corría ya la casa. Lila Rose terminó de torcer y colgar la ropa donde el hielo no la agarrara. Bajó la camisa parchada de Eli,
y dio 2 vueltas más de puntadas en el codo, que es donde revienta cuando un hombre se apoya contra un poste o un martillo. Revisó la despensa y añadió jabón Saquito. Cabos de vela a la lista, los días se encogían y el aceite de lámpara se va más rápido en invierno. Puso una toalla limpia sobre el lavamanos del cuarto pequeño. Se quedó mirando la cómoda y habló con Tino desde que él había dicho el nombre de Margaret Jane el día anterior. Si prefieres que esa caja esté en tu cuarto, estoy lista. No porque me moleste, sino porque tal vez te siente mejor cerca de donde duermes. Ellie llegó al marco, miró la caja y la esperó. La muevo después de cenar, dijo. Era el momento correcto, ni precipitado ni diferido. Cenaron guiso con bolitas de masa vapor en la cara. Bajo el porche, el perro golpeó una vez con la cola al oler. Bishop resopló en el establo y se aquietó. Se dijeron la semana en voz alta para que nada importante viviera solo en la cabeza. El sábado volverían al pueblo, pasarían con el Reverend Josiah Whitmore. Y si estaba con el sheriff Silas McGraw. En la tienda Morgan añadirían un segundo par de guantes de trabajo más agujas, y si alcanzaba un cerrojo bueno para la puerta del cuarto pequeño, que la llave no fuera la única seguridad. Pedirían a Virgil Hanlon que escuchara el cubo de la rueda que chirriaba. Si el clima dejaba, pasarían con los Boone con un pan, y gracias por los huevos y la recomendación. Después de lavar trastes, movieron la caja entre los dos, porque así se maneja lo que pesa sin drama. Eli la alzó con ambas manos. Lila Rose despejó la cómoda del cuarto de. Él puso un trapo doblado para que la madera no rayara. Él asentó la caja, dejó la palma sobre la tapa un segundo y la dejó cerrada. Se limpió las manos en los pantalones hasta que aflojó la mandíbula. No dijo consuelos, esas palabras tienden a derramarse y dejar reguero. Ella volvió la toalla limpia a su propio lavamanos, se reató la llave en la muñeca y sintió su cuarto más suyo, sin la vida vieja metida en las esquinas. Antes de acostarse, taparon otro hueco que un oyente podría temer. ¿Y si la enfermedad tumba a uno? ¿Y si el camino se cierra? Eli escribió Boone y McGraw en un papel con la palabra traer y lo clavó junto a la puerta. Si yo no puedo ponerme en pie, sueltas al perro o montas a Bishop hasta los Boone. Ellos traen al doctor. Si tú no puedes, yo prendo las 2 lámparas, amarro un pañuelo en la cerca de señal y cabalgo al pueblo, dijo. Y yo dejo agua caliente y lienzos listos en invierno por norma, añadió Lila Rose. Cosa que a voz de que a algunos les suena a superstición, y a quien ha cuidado un cuerpo en frío, le parece pura sensatez. Dejaron una jofaina con agua fresca a la mano. Prepararon ambas camas y dejaron paños limpios a la mano, porque pensar por adelantado le quita fuerza al miedo. Revisaron cerrojos, pusieron la tranca, atizaron el fuego y se desearon buenas noches con la sencillez de quien ha trabajado lo suficiente para estar cansado, no rendido. En su cuarto, Lila Rose Callahan desató la llave de la muñeca, la dejó sobre el lavamanos, sostuvo un segundo la bolsita de monedas y la guardó. Miró la puerta y el rollo contracorrientes y se sintió segura, no una seguridad descuidada, sino de hombros más sueltos. En el suyo, Ellie Blackthorne miró la caja una vez, luego el perchero con su sombrero y el clavo donde colgaba el chal de ella. Notó la casa asentarse alrededor de la forma de 2 personas que no eran familia, ni caridad, ni problema, gente con reglas fijadas y cumplidas. La nieve afuera atrapó la poca luz, y el patio quedó en silencio. El perro alzó la cabeza y la volvió a apoyar. La cos de soledad que lo había acompañado 3 inviernos no llegó, y el sueño entró fácil porque el trabajo del día había respondido lo que faltaba, qué significaba su nombre. Si la ley lo conocía, ¿quién vendría si llegaba la enfermedad? ¿Cómo honrar el pasado sin dejar que mandara qué sonido los despertaría si algo pisaba el sendero? Y el día siguiente ya estaba trazado firme y sencillo para caminarlo sin encogerse. El frío aguantó la mañana y mordió más al mediodía, cielo claro que engaña hasta que los pulmones lo tragan y arde. Ellie saló el hato, revisó el cortaviento y volvió con tos. No es nada, dijo. Se quitó los guantes, calentó manos en la estufa y avisó que le metería hacha a los troncos del álamo al terminar de comer.
Lila Rose observó el modo en que apretaba la quijada y cómo se sostuvo del respaldo antes de sentarse. Lo apuntó sin regañar solo para marcar la posible forma del día si ese nada enseñaba colmillo. Comieron rebanadas gruesas del pan de ayer con frijoles. Él se levantó y ella puso la tetera sin comentario. Dejó un montón de paños limpios junto a la estufa. Los planes hechos en calma cargan la casa cuando el día se tuerce. A primeras horas de la tarde, Ellie movía el hacha más lento de lo que le gustaba. Lo sabía y se empujó porque la pila debía quedar alta antes del anochecer. El aire le cortó la garganta. Un frío se le sentó en los hombros. Terminó la rodada que había empezado. Recargó el hacha en el tajo y se dijo que solo se sentaría un momento en la baranda para recuperar el aliento. Despertó 3 minutos después con el trote del perro saliendo debajo el porche y las botas de Lila Rose subiendo las gradas. El perro tocó su bota con el hocico. Lila Rose dijo su nombre parejo, pero más fuerte. Eli se puso de pie demasiado rápido. El patio se le puso gris en las orillas y tuvo que apoyarse en el poste. La rabia contra su propio cuerpo le cruzó y se le fue porque la rabia no arregla nada. Ya estoy alcanzó oyendo el raspe de su voz. Adentro Lila Rose arrimó la silla a la estufa. Le puso el dorso de la mano en la frente y no dijo fiebre. Siéntate. Él se sentó. Discutir sería gastar aire que no tenía. Ella dejó un paño fresco en la nuca, puso corteza de sauce a remojar en una taza y mantuvo la tetera a hervor bajo. Sus pensamientos guardaron el orden aprendido en la misión: contar pasos, elegir herramienta, vigilar la respiración, no espantar al enfermo con la cara. Abrió las cortinas para atrapar lo poco de sol, luego las cerró para guardar calor. Probó la tranca, acomodó el rollo contra corrientes, le echó una manta a los hombros y le lavó las manos buscando temblor. Cuando él cerró los ojos, lo dejó. Cuando tosió, sostuvo la taza para que no salpicara y se la devolvió sin alarde. Ellie se midió como revisaría a un becerro malo garganta, en carne viva, fuego detrás de los ojos frío, que no soltaba músculos ardiendo como si hubiera cabalgado fuerte sin hacerlo. Odiaba cómo la mente se le iba. La trajo de vuelta con números: cuántas tablas en el cortaviento, cuántos postes del arroyo norte a la tranquera. Pensó en la caja que movió anoche y sintió alivio de tenerla en su cuarto fuera del de ella. Vio a Lila Rose moverse por la cocina, pura destreza, nada de teatro. Algo se aflojó adentro porque la casa aguantaría con sus manos si él caía 1 o 2 días. Dejó que ese hecho se plantara sin vergüenza. Si no vuelvo a estar firme antes de oscuro, enciende las 2 lámparas del frente, dijo. Ya lo tenía previsto, contestó ella, y eso lo calmó más que cualquier remedio. Al caer la tarde, el perro empinó las orejas y soltó un sonido bajo del pecho. Lila Rose tomó la Winchester de su sitio, con la recámara abierta. Revisó la recámara. Se movió a la ventana sin cruzar su sombra. Por el vidrio. 2 coyotes trotaron la cerca, ojos al hato, curiosos más que hambrientos. Bishop golpeó el suelo con la pata y alzó la cabeza. La casa, un hombre enfermo en la silla, el perro alerta, coyote tanteando. Ella dejó el rifle, tomó la escopeta, el tiro ancho. Resuelve más rápido de cerca. Salió al porche, calzó el lomo, como Ellie le enseñó, y disparó alto sobre la cerca. El sonido duro, plano en el aire frío. Los coyotes corrieron hacia el bajío. El perro ladró 2 veces y se aquietó. Lila Rose recargó sin prisas, revisó la esquina por si había escarbo nuevo, nada. Entró, trabó la puerta y miró a Ellie para ver qué le había cobrado el tiro. Nada, dormía del sueño pesado de la calentura. Puso una taza de caldo para templar una jofaina para enfriar, y marcó las horas, un paño en la nuca, otro en la frente, agua fresca. Cuando los labios se agrietaron, manta seca. Cuando la primera se empapó. Mantuvo el cuaderno en la mesa y pasó el dedo por la última línea, como si siguiera un renglón de lectura, no por dinero, sino por prueba de que el día anterior estuvo limpio, y este también lo estaría al terminar. 2 veces pensó en la 1,5 millas hasta Thaddeus y Martha Boone. Sopesó la bajada del termómetro y la nieve fina sobre la baranda. Dejó ambas veces para revaluar en 1 hora. No lo despertó para preguntar si quería doctor, miró la respiración y el color de las manos, decidió como decide una mujer sola.
Si el aire se acortaba o la piel se ponía ceniza, engancharía a Bishop y saldría. Por ahora lámpara baja y tetera viva. Cerca de medianoche, la fiebre subió y se rompió un golpe de sudor que empapó la manta, y un sonido grave desde el fondo del pecho, el que hace un hombre cuando el cuerpo pelea y gana o pierde. Lila Rose cambió paños. Volteó la manta, lo arropó con otra sin sacudir la silla. Él tembló una vez y luego se soltó en el primer sueño verdadero, desde el mediodía. Con el dorso de los dedos le apartó un mechón de la frente, no caricia maniobra. Para asentar el paño corrió la silla medio paso, para que el calor no lo ahogara. Escuchó el patio, el perro la cerca, la tetera, el tic de la estufa, ruidos chicos que dicen que la casa sigue en sus manos. Cuando pudo dejarlo un minuto, fue al cuarto de atrás, revisó la escopeta, dejó 2 cartuchos en la mesa y una tapita donde su mano los hallara a oscuras. Volvió a atarse la llave a la muñeca porque las mentes cansadas sueltan cosas. Miró el espejito y vio el día en su cara, y no perdió tiempo en quitárselo. Se sentó junto a la puerta, recargó la silla 2 dedos, el rifle en las piernas. Cerró los ojos, al conteo de 20 mientras la tetera murmuraba. Se levantó, rotó paños fríos por tibios, le dio sorbos cuando la boca se movió, y reacomodó la manta, trabajo repetido del bueno del que no deja entrar el pánico. La mañana dibujó una línea pálida en la ventana, y los ojos de Ellie se abrieron limpios sin deriva. Miró las cortinas, la lámpara luego a ella, y asintió un poco apenado de estar en la silla y no en la bomba. ¿Qué tan fuerte?, preguntó voz baja. Alta por un rato. Se dio cerca de medianoche, contestó sin hacer espectáculo. Intentó ponerse en pie y volvió a sentarse porque el suelo se movió un segundo. La rabia le chispó y se fue reemplazada por una gratitud inquieta que no le gustaba enseñar. Lo sostuviste, dijo dejando la frase corta porque el resto era demasiado para primeras luces. Ella le sirvió una taza chica de té y medio cuenco de caldo colocados donde alcanzara sin inclinarse. Él la siguió con la vista y en medio de la neblina se le acomodó un pensamiento claro. Si el último invierno hubiese llegado así, Ellie Blackthorne habría estado solo, la estufa se habría ido a menos, el bebedero cubierto de hielo, el ganado, metiendo presión a la cerca. Este invierno no sería igual, no si él podía decir algo. «No cancelamos el sábado en el pueblo», dijo probándose la voz. «Cerrojo para tu puerta, más jabón, más corteza de sauce. Y llevarás el libro y firmarás tú misma la línea del salario ante el Reverend Joshua Whitmore. No porque desconfíe, sino porque el papel calla chismes más rápido que los hombres». «¿De acuerdo?», respondió Lila Rose Callahan, dejando ver un respiro de alivio. El plan significaba que Eli no haría de cuenta que la noche anterior no ocurrió. Ella acercó la silla a la ventana y abrió la cortina a un palmo para que él viera el patio sin levantarse. Ató a Bishop corto del riel interior con cubeta al alcance sin que empujara la tranca. Contó el hato sin anotar 2 becerros dándose topes bajo el cortaviento, el resto a barlovento. Pasó la mano por el lomo del perro y sintió costillas duras bajo el pelo áspero. Decidió sin decirlo que las obras ya no bastaban. Cavó una zanja baja junto al porche, clavó una tabla como techo abierto de un lado y la forró con paja del establo. Dejó una lata con agua resguardada del hielo. El perro miró ladeando la cabeza desconfiando de regalos. Luego se acomodó sobre la paja con ese sonido de quien se sienta al fin tras una caminata larga. Dusty probó ella y no repitió. La oreja rota se movió y luego quedó quieta. En el pueblo habían preguntado qué hacía, dónde dormía, si sabía leer, y si una mujer contratada sola podía enfrentar problemas. La noche anterior había respondido casi todo para sí, y para la casa aunque el pueblo no se enterara. Lila Rose lavó los paños y los tendió. Rasgó tiras de calicó para el próximo resfriado. Si venía, llenó la jofaina, limpió cenizas, dejó brasas nuevas, puso a cocer una olla de atole que aguantaría tibio toda la mañana sin agriarse, y escribió en la lista de la despensa quinina preguntar a Abigail Whitmore. A veces las mujeres de iglesia guardan lo que el comercio encarece. Por la tarde, Ellie empujó hacia la puerta y ella lo llevó al porche no más. El frío en la cara se sintió como una verdad soportable.
Pasó la mano por el perchero nuevo, el borde pulido del peldaño encajonado y el cilindro contracorrientes. Vio su casa con ojos ajenos por primera vez en mucho cortinas que guardaban calor un cerrojo pronto a comprarse un plan clavado en la puerta. Un papel del reverendo doblado con la llave, un libro con 2 letras diferentes. La vergüenza de necesitar ayuda se le aflojó no porque gustara de ser débil, sino porque la ayuda venía de orden y no de lástima. ¿Disparaste?, preguntó mirando hacia la cerca norte. Una vez alto. No. Los coyotes se fueron, dijo ella. Quedó donde debe parte del trabajo del día nada para el orgullo. Al atardecer el sheriff Silas McGraw pasó despacio en su ronda, vio a Eli en el porche y alzó el sombrero. «Te ves menos fantasma de lo que me contaron», dijo con ojos que reían sin burla. Lila Rose lo recibió en la puerta con el resguardo del reverendo en una mano y el libro en la otra, 2 piedras para apilar contra el meticheo. «La fiebre no es contagiosa», avisó a propósito por si el pueblo le preocupaba. Silas mantuvo el caballo lejos del porche. «Si necesitan recado a casa de Thaddeus y Martha Boone, y su caballo no da, cuelguen una camisa del poste de esquina. Revisaré 2 veces al día mientras cambie el tiempo». «Tenemos una seña para eso». «Gracias», dijo Lila Rose. La comisura del sheriff se torció en su oficina. La plática sería corta si alguien la iniciaba. Cenaron sencillo, atole para él, frijoles para ella, y repitieron el sábado en voz alta para amarrarlo primero. El Reverend Josiah Whitmore, luego la tienda Morgan con Clinton, Clint Mercer, después la herrería de Virgil Hanlon, si el cubo seguía quejándose, y al final los Boone con pan. Y gracias más una nota sobre la fiebre por cortesía. Lila Rose caminaría con 2 listas, una para el mostrador y otra en la cabeza, miradas y dichos, para saber qué papel cargar la próxima vez. Eli diría lo justo y dejaría el resto a ella. Había mostrado que cerraba puertas con menos palabras que la mayoría. Antes de dormir, Lila Rose soltó la llave de la muñeca y la dejó en el lavamanos. Midió una cuchara de corteza de sauce para la mañana por si la fiebre quería subir. Dejó la escopeta a un paso de la puerta con la mano hecha al sitio. Revisó la lata de Dusty a medio beber. La llenó. En su cuarto, Eli se sentó en la cama, dejó pasar una ola de pena por haber dado guerra y la soltó porque no sirve. Se cubrió. «Sostuviste la casa», dijo, y quiso decir más que estufa y tranca. «Estarás de pie el sábado». «Si mañana no agarras el hacha», contestó ella. «Te oigo», y fue todo el permiso que podía dar sin perder su forma. La casa quedó en un silencio bueno, no vacío. Las reglas escritas de día habían aguantado una noche que pudo quebrarlos. Las dudas viejas, plan para enfermedad. Si el rifle enseñado servía, si el perro tenía sitio, qué tan lejos del camino la señal, si el papel se usaría o solo se nombraría, se respondieron con uso, no con discursos. El día siguiente, llegó claro, listo para caminarse sin adivinar, 2 lámparas listas al anochecer. Una carreta que chirriaría en el pueblo con ambos nombres, donde cuentan, y un hombre precavido que aprendía que estar a la defensiva y ser cuidado podían vivir bajo el mismo techo sin pleito. El sábado amaneció limpio y frío, sin viento, clima para trabajar. Eli despertó sin peso en las piernas ni fuego en los ojos. «Estoy apto para manejar», dijo. Lila Rose lo examinó como enfermera y como compañera. «Sí, mientras el día se quede tranquilo». Empacó pan para los Boone, guardó el papel del reverendo y la nota de crédito en el bolsillo con la llave y una lista corta. Dejó la escopeta con la recámara abierta junto a la puerta, puso otra cubeta para Dusty y ató el perno de la tranquera con una tira de cuero para que no golpeara con una racha. Colocó un pañuelo limpio en la baranda por si el sheriff pasaba y necesitaba señal de ausencia. Y lo quitó, todavía no salían. Eli engrasó el cubo con lo que Virgil Hanlon le diera el mes pasado y ajustó una muesca a la cadena de tiro. Partieron sin prisa Bishop, Fresco, el perro, mirándolos desde el porche, hocico sobre las patas. Primera parada la casa parroquial como se planeó. El Reverend Josiah Whitmore abrió el libro grande, buscó página nueva, puso fecha y escribió: Lila Rose Callahan, ama de llaves en el rancho Blackthorn.
Giró el libro y ofreció la pluma. Ella firmó parejo con letra clara. El reverendo pidió que añadiera salario recibido cada sábado según se asiente, y lo hizo. Ellie puso su nombre junto a la cifra de la semana tinta de acuerdo a 2 manos. Abigail Whitmore llegó de la cocina con un sobrecito. La quinina salió cara en la botica, pero puedo ceder 4 dosis a precio, justo con promesa de usarla solo por necesidad. Lila Rose contó monedas de su propia bolsa, tomó el paquete y dio las gracias. Un peso se le quitó del pecho la fiebre. Ya no parecía una visita imposible de enfrentar. En la tienda Morgan Clinton, Clint Mercer se inclinó sobre el mostrador como si con el cuerpo sacara respuestas. ¿Elise? Le adelantó con la lista antes de que empezaran las preguntas. Cerrojo y chapa. Jabón, corteza de sauce. Si tiene mecha de lámpara, agujas gruesas y finas. 2 pares de guantes de trabajo, un molde chico para hornear cabos de vela, o una docena de velas cortas y una yarda de lona de costal para un segundo rollo contra corrientes. Clint quiso torcer la charla hacia quien la había contratado. ¿Y en qué rancho luego deslizó la factura a media mano? Y con voz que creyó suave, preguntó si ella podía leer la nota de venta. Lila Rose puso sobre el mostrador el papel del reverendo y la nota de crédito sin cambiar la cara. Leo la factura y el cuaderno. Y mi nombre está en ambos. La boca de Coitan. Clint Mercer se cerró apenas un tanto. Escribió las cifras donde Lila Rose Callahan pudiera verlas, las dijo en voz alta y no intentó redondear un 10 por 25 el papel, lo volvió cuidadoso. Las botas que ella había comprado la semana pasada, recibieron el asentimiento de una mujer mayor que compraba sal. Lila Rose devolvió el gesto, y la mujer no dijo nada más, la clase de ayuda que mantiene la paz en un pueblo. Afuera de la herrería, el calor se pegaba a la piel, y Virgil Hanlon tenía el yunque brillante. Alzó la rueda, la hizo girar. Escuchó, y metió una cuña de nogal hickory en el cubo donde comenzaba a quejarse a baja velocidad. Luego remachó y bañó con agua, hasta que la holgura desapareció. Grásala cuando afloje el clima, le dijo a Ellie Blackthorne. Hoy no, o se te amarra. Tomó el papel que Ellie había escrito, aquel que autorizaba a Lila Rose a retirar hasta $2 para comida, mecha o hilo. Lo guardó en una latita de puros bajo el mostrador. Me enseñas esto, y yo lo apunto en mi libro, viento uno a mi libro y en el tuyo. Me gustan las líneas limpias. A mí también, contestó Lila Rose. Y con eso quedó. Al cruzar la acera hacia la carreta, un hombre recargado en un poste alzó la barbilla hacia Lila Rose, como quien busca un recuerdo que prefiere que sea cierto. ¿No pasaste por el campamento de San Marcos?, preguntó, ni fuerte ni amable. El sheriff Silas McGraw salió de su oficina. Los había visto por el vidrio. «Buenos días, señorita Callahan». «Señor Blackthorne», dijo, y posó los ojos sobre el hombre sin subir la voz. «¿Se le perdió el día?» El otro se encogió como perro regañado demasiadas veces. «Debí confundirla con otra», murmuró. Lila Rose mantuvo la vista en la caja de la carreta, subió y acomodó la lona de costal, el cerrojo y el paquetito de quinina donde no se resbalaran. Ellie puso encima los guantes. Agradeció al sheriff con ese tono que usan los hombres cuando algo ya se resolvió y no merece más lengua. Rodaron hacia la casa de Thaddeus, y Martha Boone dejaron el pan y aguantaron 5 minutos de consejos sobre rodillas en invierno y cómo evitar que se congele la bomba dejando la palanca apenas calzada. Prometieron pasar el domingo con noticias. El regreso fue limpio y quedó el vaho blanco del alazán el cubo sin quejas. Lila Rose miró la llanura y pensó en lo que casi pasa junto al poste. Sintió con qué rapidez el papel y un hombre que cumple su encargo desviaron la pregunta. No imaginó cómo se habría visto un día distinto, así crece el miedo. Imaginó en cambio el cerrojo puesto en su puerta y la línea del Reverend Josiah Whitmore en el libro grande, y dejó que esas imágenes ocuparan el sitio donde suele sentarse el espanto. Ellie manejó con los guantes puestos el peso ya de vuelta en las manos, y dijo lo que ella no había pedido, pero querría saber más adelante. Si por algo no llego a primavera, no está en mis planes. Thaddeus Boone te llevará a la cabecera del condado,
y la escritura quedará en tus manos y en las mías mientras pueda firmar. Eso es después, no ahora. Quiero dejarlo dicho. Ella sostuvo el dato sin contestar. Hay hechos que se asientan mejor de pie. Lo dobló junto al paquetito de quinina y la llave. Llegaron con luz suficiente para trabajar. Ellie llevó el cerrojo, la placa y el formón al lavamanos del cuarto de Lila Rose. Midió 2 veces para asentar el metal sin rajar la testa. Trazó una línea con lápiz suave corto limpio, puso la placa y atornilló hasta que mordió. La lengüeta cayó en su hueco con un clic exacto, ni blando ni hueco. Se hizo a un lado y la dejó cerrar. Y abrir con llave ella lo hizo 3 veces para que el sonido se le quedara en la mano. El rostro le cambió, apenas la mayoría no lo vería él. Si era la cara de un cuerpo reconociendo un límite como algo más que una regla en papel. Colgaron los guantes nuevos en el perchero, la mecha, el jabón y las agujas, cada cosa en su sitio. Lila Rose guardó la quinina en una lata alta, marcándola con un papelito que decía solo medicina para que una mano ajena no la abriera de primeras. Pusieron la mesa lado a lado y comieron una olla de frijoles estirada con bolitas de masa y un toque de tocino salado. Apuntaron la jornada en el cuaderno. Ella firmó debajo de la raya de él, el reverendo lo había pedido, y así los chismes se mueren pronto. Añadieron el costo del cerrojo, la cuña de Hickory y el crédito pequeño. Lo cuadraron con las monedas pactadas y dejaron el resto para la semana siguiente. El invierno baja la caja y la sube despacio. Cuando los trastes quedaron apilados, ella se quitó las botas, las acomodó bajo la cama, se ató de nuevo la llave a la muñeca y se quedó un segundo en el quicio, mirando la sala. Los hombros de él caídos desde la mañana, la línea de la boca más blanda. Lo mismo sentía en sí. No había palabras mejores que el silencio que ya ocupaba la pieza. Dusty se deslizó hasta el umbral conforme caía la luz mentón en las patas, ojos en la estufa. Bishop bufó en el establo y se aquietó. Las cortinas guardaron el calor y el rollo contracorrientes hizo su trabajo. La casa se sentía contenida sin hacerse chica. Lila Rose revisó la tetera y pasó un paño húmedo a la mesa. Ellie alcanzó la taza justo cuando ella la dejaba. Sus dedos se cerraron sobre los de ella. Ninguno se movió. Sin sobresalto ni prisa, una certeza limpia de que no había nada malo en el contacto y nada que justificara explicarlo. Ellie dejó la taza, dio un paso con un solo aliento entre los dos, y la besó una vez despacio junto a la estufa donde el hierro chasqueaba y la tetera cantaba. Luego apoyó la frente en la de ella como para probar si la casa sostendría eso con la misma facilidad con que sostuvo reglas, invierno y nombres. Lo sostuvo. Ella se quedó allí, puso la mano en su mandíbula un instante y la dejó caer. Permanecieron así hasta que la tetera subió de murmullo a hervor. Después revisaron cerrojos como siempre. El nuevo cerrojo dio un sonido corto que hacía fácil confiar. Dijeron el domingo en voz alta: iglesia, si el camino aguantaba banca de atrás como sugirió el sheriff. Pasar con Virgil Hanlon si el cubo se quejaba de nuevo. Cartas para los Boone y para el reverendo avisando de la ayuda callada de Silas McGraw. Un pan empezado al alba y después pan de maíz, porque una comida caliente sostiene la tarde fría. Luego callaron, la lista estaba hecha y no necesitaba repetirse. Cada cual sostuvo a su modo lo que había cambiado junto a la estufa, sin barnizarlo con promesas que un día no puede cargar. «Buenas noches, Lila Rose», dijo él. «Buenas noches», Ellie respondió ella. Los nombres se acomodaron en sus bocas como herramientas en el clavo justo. Antes de dormir, Lila Rose colocó la Winchester en su sitio con la recámara abierta y los cartuchos altos como él le enseñó. Guardó la quinina en la lata y la puso 2 veces en el mismo lugar para fijar el mapa en la cabeza cansada. La señal para el barandal quedó en su clavo lista. El sheriff pasaría por la mañana porque lo dijo y porque así se mantiene en calma un condado tranquilo. Las preguntas que quedaban para quien atendiera de cerca habían sido contestadas sin discursos. La línea del salario llevaba 2 tintas. El pueblo vio a un hombre de ley pararse donde correspondía. El dependiente aprendió dónde se pone el papel entre comercio y meticheo. El cerrojo de la puerta de ella sonó real y seguro. La rueda giró sin quejarse. El perro tenía paja.
agua, y un nombre si quería aceptarlo. Y 2 personas que se habían guardado la distancia para mantenerse en pie, dieron un paso sin quebrar esa vertical. La casa guardó el fuego. La noche empujó los vidrios y se quedó afuera donde debía. El domingo amaneció claro y firme con un frío duro en la sombra. Salieron temprano. Ellie quería banca de atrás, y Lila Rose 1 minuto para respirar antes de las miradas. El aliento de Bishop flotaba blanco. La rueda habló una vez en la esquina y luego cayó. El Reverend Josiah Whitmore les dio un asentimiento al entrar. El sheriff Silas McGraw levantó 2 dedos del ala del sombrero y se quedó en su puesto junto a la puerta sin hacer cuadro de ello. Se sentaron cerca de la estufa donde el calor subía en olas lentas. Lila Rose mantuvo los guantes doblados en el regazo y vio cómo los ojos de la gente caían, se apartaban y volvían hasta que el himno arrancó y el cuarto se afirmó. El servicio fue corto como son en invierno. Al terminar el amén, Martha Boone se acercó con una lata de masa madre y un consejo para los domingos. Abigail Whitmore preguntó si la quinina había quedado bien alta. La boca de Clint Mercer, se cerró un poco. Escribió las cifras donde Lila Rose Callahan podía verlas, las cantó en voz alta y no intentó convertir un 10 en 25. El papel lo volvió cuidadoso. Las botas que ella ya había comprado la semana pasada recibieron el asentimiento de una mujer mayor que llevaba sal. Lila Rose devolvió el gesto y la mujer no dijo más esa clase de ayuda que mantiene la paz del pueblo. Afuera el calor de la herrería se pegaba, y Virgil Hanlon tenía el hierro vivo. Alzó la rueda, la hizo girar, escuchó. Encajó una cuña de hickory en el cubo donde empezaba a quejarse. A paso lento remachó, y la bañó hasta que la holgura se fue. Grásala cuando afloje el clima, le dijo a Ellie Blackthorne. Hoy no. O se te amarra. Tomó la nota de Ellie que autorizaba a Lila Rose a retirar hasta $2 para comida mecha o hilo. La guardó en una latita de puros bajo el mostrador. Me enseñas esto y lo asiento en mi libro. Y en el tuyo. Me gusta la línea recta. A mí también, respondió Lila Rose. Con eso bastó. Cruzaban la acera hacia la carreta cuando un hombre recargado en un poste alzó la barbilla hacia Lila Rose, como quien busca un recuerdo que le convenga. No pasaste por el campamento de San Marcos, soltó ni fuerte ni amable. El sheriff Silas McGraw salió de su oficina, los había visto por el vidrio. Buenos días, señorita Callahan. Señor Blackthorne, dijo, y le puso los ojos al hombre sin subir la voz. Está confundiendo chisme con verdad, compadre. El otro se encogió como perro corrido. Debí confundirla, dijo, y ahí lo dejó porque el cuarto no le ofrecía dónde acomodar lo demás. Lila Rose mantuvo la vista en la caja de la carreta, subió, acomodó la lona de costal, el cerrojo y el paquetito de quinina donde no resbalaran. Ellie puso los guantes arriba. Agradeció al sheriff con el tono que usan los hombres cuando algo ya quedó y no necesita más lengua. Rodaron hasta la casa de Thaddeus, y Martha Boone dejaron el pan y se llevaron 5 minutos de consejos sobre rodillas en invierno, y cómo evitar que la bomba se congele dejando la palanca apenas calzada. Prometieron pasar el domingo con noticias. El regreso fue limpio y callado bajo blanco del alazán cubo sin quejas. Lila Rose miró el llano y pensó en lo que casi ocurrió junto al poste. Notó cuán rápido un papel y un hombre en su encargo desviaron la pregunta. No se puso a imaginar cómo habría sido un día distinto. Así crece el miedo. En su lugar se imaginó el cerrojo ya puesto en su puerta y la línea del Reverend Josiah Whitmore en el libro grande, dejando que esas imágenes ocuparan el sitio donde suele sentarse el espanto. Del otro lado del arroyo una vaquilla mugió entre el matorral ralo. Ellie jaló las riendas, bajó con cuidado y halló a un becerro a medio salir atorado con escarcha en el pelo de la nariz. Miró el cielo, miró a Lila Rose. Terminamos esto hoy, dijo. Ella bajó también, sacó un trapo limpio del bolsillo y lo puso junto al ijar de la vaca. Sostuvo la cola y habló quedito mientras él trabajaba con las manos. Fue lento, feo y necesario. No de lo que se presume, pero sí de lo que decide si la primavera arranca con 23 o con 24 cabezas. Cuando el becerro cayó libre,
Quedó inmóvil un latido largo. Lila Rose le frotó las costillas con ambas manos, hasta que pataleó, estornudó e intentó ponerse en pie. La vaca giró la cabeza y les permitió hacerse atrás. Él, jadeando, se limpió en nieve limpia. Bien soltó. Lila Rose asintió y dejó que el calor del alivio le cruzara el pecho. No triunfó solo la certeza de que algo que debía vivir vivía. En casa pusieron a Bishop en su sitio, revisaron hato, alambre y bomba. Luego entraron por café mientras el cuarto tomaba temperatura. Se pararon cerca de la estufa como la noche anterior. Ese espacio entre estufa y mesa se había vuelto el lugar donde se miden contra el día. Ellie sacó el resguardo del reverendo y lo puso en la mesa. Corrió el cuaderno junto a él, y por primera vez en 3 inviernos fue a su cuarto, cargó la caja y la dejó al lado del libro. Se quedó con la palma sobre la tapa hasta que se le aflojó la quijada. «No quiero pedirle a un fantasma que gobierne esta casa», dijo bajo. Abrió, sacó cartas y el chal sin moverlas. Tomó el anillo pequeño. Lo miró como quien pesa una pieza contra todo el cuarto. «Puedo comprar una argolla de latón con Clinton Mercer mañana, o puedo pedir sin nada en la mano e igual ir con el reverendo. No quiero que pienses que este anillo te vuelve reemplazo ni deber. Es solo un círculo que se apartó cuando la fiebre hinchó una mano, y lo guardé como prueba de una promesa cumplida. Quiero hacer una nueva promesa. Quiero que sea limpia a la vista». Lila Rose miró el anillo, luego a él, luego el cuaderno con su nombre en tinta, el papel del reverendo. El paquetito de quinina, la llave en su tira, el cerrojo nuevo. Todo lo que había vuelto firme el último día. Sintió que la parte de ella que siempre espera ser corrida se aquietaba. «Si lo hacemos», dijo pareja, «lo hacemos con el Reverend Josiah Whitmore y con 2 testigos. No se esconde ni se disfraza. Se lo decimos al sheriff Silas McGraw y a los Boone, que han sido derechos. Y los libros se quedan como están porque el papel calla chismes más que un anillo. Y si algún día sientes que juntaste 2 vidas demasiado pronto, me lo dices antes de que se vuelva golpe entre nosotros». Eli escuchó cada palabra y sintió lo correcto de ser puesto en raya. Sí aceptó a todo. Abrió la mano con el anillo como quien ofrece una herramienta para trabajar o para guardarse según ella dispusiera. Lila Rose le tomó la mano con las 2 suyas. «Me caso contigo mañana por la mañana», dijo, ni suave ni alto. A Ellie se le fue un aire que llevaba meses sin saber que cargaba. Fueron primero con los Boone, porque a los testigos se les pide cara a cara, y porque Martha Boone querría poner mano en el hombro. Thaddeus Boone dijo que estaría 5 minutos antes en el escritorio del reverendo con los lentes para leer la línea sin falla. Pararon en la oficina del sheriff. «Buenos días, Silas. Mañana estaremos en el escritorio del reverendo», dijo Ellie. El sheriff dio un asentimiento exacto al tamaño de la noticia. «Haré mi ronda del mediodía por su portón y levantaré el ala del sombrero al arreglo nuevo para que el camino lo aprenda pronto», dijo. Y añadió lo que dice un hombre de ley, que ha visto malas uniones. «Si cualquiera de ustedes necesita que se abra o se cierre una puerta, me avisan antes de intentar empujarla solos». «Entendido», dijo Lila Rose, y lo decía en serio. La tarde cerró dura y fría. Trabajaron porque el trabajo asienta decisiones nuevas. Ellie guardó el formón con aceite, revisó el filo del hacha, y la dejó, el pecho aún raspaba. Y no iba a arruinar el día siguiente por terco. Lila Rose midió la lona de costal y cosió otro rollo contracorrientes para las puertas de los cuartos. Una casa con 2 piezas en uso pierde calor más rápido. Puso un pequeño fardo sobre la cómoda, 2 panes chicos y una ramita de salvia porque la tumba junto al álamo a veces se sienta en la esquina cuando pide visita. Al caer salieron y dejaron el fardo al pie de la señal sin forzar palabras. El cielo tomó ese color que anuncia frío y regresaron. Dusty había hecho suyo el hueco bajo la tabla y vino al umbral mentón en las patas, como sabiendo que la casa cambiaba de forma y queriendo oírlo. Bishop golpeó una vez y se aquietó. La lámpara trazó un círculo que dejaba las esquinas nítidas. En todo flotaba ese zumbidito de una casa limpiada, reparada y en su sitio. Cenaron guiso con bolitas de masa.
Guardaron 2 rebanadas de pan de maíz para el bolsillo de mañana. No añadieron nada al libro, no había extra que anotar. Se sentaron hombro con hombro y dejaron que el silencio dijera lo demás. Él buscó su mano y ella se la dio. La besó una vez sobrio como besa un hombre a la mujer, a la que le pide quedarse el invierno o la primavera, y quizá el que sigue. Caminaron hacia sus puertas, miraron atrás, y se quedaron donde estaban. Querían entrar a la mañana limpios. Las preguntas calladas pero presentes para quien oyera bien, quedaron resueltas sin piezas huecas. ¿Cómo llamar a lo suyo? ¿Cómo se apuntaría? ¿Quién atestiguaría? ¿Cómo honrar el pasado? Sin dejarlo manejar el cuarto, ¿qué significaría, o no, un anillo? ¿Dónde quedaba la pérdida? Si los vecinos estarían, si la seguridad cambiaba con una palabra nueva, y si el trabajo que había levantado todo seguiría después de esa palabra. Cada una con su plan a la luz del día, con nombres en un libro, y con 2 personas que aprendieron a no prometer lo imposible. Pusieron ambas lámparas en el alféizar, mechas bajas de vela de guardia. Probaron tranca y cerrojos y el clic nuevo. Dejaron la ropa lista, el frío entumece dedos, y durmieron como quien será llamado por su nombre a una hora marcada y contestará sin vergüenza. La casa sostuvo su respiro, y sus planes como un techo bueno sostiene la nieve, y la deja derretir despacio sin quebrar nada debajo. La mañana llegó fría y clara, brillo de escarcha en la palanca de la bomba, el barandal crujiente. Se vistieron de limpio, sin aspaviento Eli, con camisa planchada y tirantes sin mancha. Lila Rose, con su vestido remendado, la nueva costura derechita, el pelo trenzado. Salieron con Bishop dispuesto. El libro del Reverend Josiah Whitmore los esperaba. Thaddeus y Martha Boone ya estaban. El reverendo hizo 2 preguntas y recibió respuestas firmes. Leyó el servicio breve de invierno, el mismo para todos. Dijeron sí sin titubeo, y firmaron Lila Rose Callahan y Eli Blackthorne en el registro. Los Boone rubricaron debajo como testigos. Entonces Silly abrió la mano y mostró una argolla sencilla de latón. La había comprado cuando Clint Mercer, le abrió la tienda de paso. Llena y nueva, dijo, porque las palabras importaban. Se la deslizó a Lila Rose. El reverendo cerró el libro. Ándense, hay leña que abrir y pan que hornear, que era su modo de declarar terminado. Salieron. El sheriff Silas McGraw estaba en la puerta como prometió. Tocó el ala del sombrero. Señora Blackthorne, dijo, y luego señor Blackthorne. Clint Mercer. Les dijo buen día sin dar carnada al chisme, y pasó su cuenta a una sola hoja del libro rotulada Hogar Blackthorne. En la herrería, Virgil Hanlon se asomó al quicio y le aseguró a Eli Blackthorne que la rueda aguantaría el invierno si mantenía la grasa. A Lila Rose Callahan le comentó que el cerrojo nuevo se veía derecho cuando pasó montado anoche. Salieron con el sol todavía bajo camino firme, el paquetito de quinina bien alto en la caja de la carreta, el papel del Reverend Josiah Whitmore, doblado con su nueva partida, y la argolla tibia en la mano de Lila Rose. Pararon en el álamo antes de entrar, como se hace cuando una casa cambia de forma. Eli limpió con la palma la escarcha de la tablita y puso una piedra plana sobre el montículo. Dejó una ramita de salvia y un talón de pan envuelto en tela limpia al pie. Se quedaron de pie, manos juntas. No pidieron permiso ni ofrecieron disculpas. Esperaron hasta que el silencio cayó en su sitio, y entonces entraron. Dusty salió debajo la tabla, se plantó en el umbral hasta que Lila Rose dijo: Dusty, adentro. El perro pasó y se tendió junto a la estufa como diciendo que el nuevo orden también le cuadraba. La tarde se llenó de trabajo, que era lo que los afirmaba. Eli hizo rajas y apiló 2 hileras parejitas. Revisó el cortaviento, contó el hato y añadió una cabeza al tanteo sin decir el número. El becerro de ayer ya se sostenía solo. Lila Rose puso olla para estofado, mezcló masa con la madre que Martha Boone le pasó para los domingos y la arrimó a la parte tibia de la estufa. Tomó un cuaderno nuevo de la tienda y escribió la primera línea con mano clara: Hogar Blackthorne Víveres y existencias compartido. Cerró el libro de salarios y lo subió al estante alto con el primer resguardo del reverendo adentro. Pagado en su totalidad por matrimonio, dijo, ni suave ni alto. Por costumbre se ató la llave a la muñeca.
y luego se la quitó para colgarla en el clavo de su puerta. El cerrojo y la argolla habían cambiado el peso de esa tiritera en su cabeza. Antes del anochecer fueron la milla y media hasta los Boone con un pan tibio y las gracias. Martha Boone abrazó a Lila Rose sin pedir permiso. La masa madre hay que alimentarla a diario. O se agüita, dijo, y quiso decir más que pan. Thaddeus Boone puso en la mano de Ellie un papel doblado con el nombre del escribano de tierras en la cabecera del condado y una línea que les ahorraría vueltas. Vayan mañana si el tiempo aguanta para que no quede hueco donde se meta el rumor. Ellie asintió, ya estaba en su plan. El día siguiente se mantuvo claro. Cabalgaron a la cabecera Bishop parejo y sin prisas cobijas sobre las piernas contra el frío. En la oficina de tierras el escribano de visera verde y dedos manchados encontró la entrada de Blackthorn, sacó la escritura vieja, asentó una nota nueva y escribió propietarios Ely Blackthorn y Lila Rose, Callahan esposos. Hizo firmar a Elim. Empujó el libro hacia Lila Rose, la hizo firmar el duplicado y el recibo. Espolvoreó arena, sopló, estampó el sello del condado. Registrado. Recogen copia en una semana o vuelven y la leen aquí. Salieron con un resguardo que decía lo mismo con menos palabras. Un ranchero desconocido se quitó el sombrero señora Blackthorn. Nada se atoró en esas palabras. Regresaron despacio, el aire cortaba, y no había prisa. En la oficina del sheriff se detuvieron lo justo para que Ellie dijera, papeles listos. Silas McGraw miró el resguardo. Ese apaga la mayoría de las lenguas. Y si el de San Marcos aparece, se queda en el camino y me canta su asunto a mí primero. Con eso se acomodó el último ángulo que faltaba decir en voz alta. A media tarde ya estaban de vuelta. Quebraron el hielo del bebedero, descorrieron cortinas para que entrara luz, y las corrieron otra vez cuando el sol cayó. Lila Rose tomó la caja del cuarto de Ellie y la subió al estante alto donde debía. No la abrió, no la movió más. Miró el cuarto pequeño que había sido solo suyo. Ahora era cuarto de faena con lavamanos baúl y el clavo con su chal. Su lugar abarcaba ya la mesa, la estufa y la cama del fondo del pasillo. Ellie vio lo mismo. Mañana te hago unas repisas para costura y libros. Ella sintió promesas, así se sostienen. Pusieron 2 sillas juntas sin pensarlo. Y comieron estofado con pan caliente. Cortaron una rebanada para Dusty en un platito junto a la puerta. El perro esperó la seña de Lila Rose, y entonces comió. Bishop bufó en el establo y se aquietó. El viento corrió por el alero sin levantar la lámina. Los clavos estaban firmes. Eli revisó la escopeta y la dejó donde siempre, recámara abierta, cartuchos altos. Guardó la quinina en su lata y la regresó a su lugar. Lila Rose apuntó en el libro del hogar el número del recibo del reverendo y el nombre del escribano. Subrayó y cerró. Vieron la lista de la despensa, tacharon lo comprado, añadieron vaca lechera, en primavera semilla de papa y 2 gallinas y un gallo, no, si los Boone sueltan. Acordaron domingos en iglesias y el camino dejaba, y un pan a la semana para los Boone, hasta que la madre agarrara genio propio. Dijeron el día siguiente en voz alta. Eli arreglaría el puntal flojo del este. Cortaría 2 cuñas para la tranquera sur. Lila Rose lavaría ropa, voltearían el colchón. Remendaría el talón del segundo par de calcetas. Luego callaron el plan, se sostenía solo. Al último claro caminaron al álamo y se pararon como familia cuando algo termina y otra cosa empieza. Yo mantengo este lugar derecho, dijo Ellie. Yo lo mantengo tibio, dijo Lila Rose. Con esas 2 líneas alcanzó. Regresaron con el cansancio bueno del trabajo y el clima a cuestas, y las palabras donde debían. Adentro bancaron el fuego, probaron cerrojos, bajaron la lámpara y se quedaron otra vez junto a la estufa. Ahí se había dibujado su forma. Ellie buscó la mano de Lila Rose y ella se la dio. Este es tu lugar, dijo él. Lo sé, contestó ella. No sonó a idea nueva, sino a verdad puesta al fin, donde importaba en el libro de la iglesia, en el registro del condado, en la cuenta de la tienda, en el clic del cerrojo en su dedo, en el modo en que la casa dejó de sonar vacía cuando el viento la tocaba.
No quedaron cabos sueltos, el sheriff sabía y estaba donde un hombre de ley debe. Los vecinos firmaron y se hicieron presentes. El Reverend Josiah Whitmore puso tinta en su libro. El escribano selló el grande. El libro de salarios se cerró sin deuda y el del hogar empezó. El de San Marcos ya tenía respuesta y no hallaría agarre en la puerta. El hato contaba 24 con el becerro en pie. El techo aguantaba. La bomba jalaba. La rueda ya no se quejaba. El perro respondía por Dusty y dormía, fuera del viento. La tumba estaba tendida, la caja cerrada y respetada, y 2 sillas a la mesa quedaban lado a lado y se abrirían cada noche sin que nadie las pidiera. Al amanecer harían lo que tocara, y ella podía quedarse porque la casa, la tierra y el papel ya decían que ya se había quedado.